Habiendo confundido la dirección de su madre, Valia llegó a un pueblo remoto, y en el instante en que vio a su esposo en la parada de autobús, el sueño de la noche anterior volvió a ella con toda su fuerza. «Hola, queridos oyentes», dijo una voz alegre por la radio. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. Les deseamos una agradable escucha. El sueño la había visitado el martes por la noche. Extraño, pegajoso, de esos que permanecen hasta la tarde. Su esposo estaba junto a una valla de madera torcida. Detrás de él se alzaba un cobertizo con la pintura desconchada, rodeado de hierba hasta la cintura y de vacío. Su rostro mostraba cansancio, grisáceo, y sus ojos, esos ojos, parecían mirar más allá de ella, como si buscaran a alguien o se ocultaran de alguien. El sueño cargaba un peso de tristeza tan intenso, de desesperanza tan absoluta, que Valia despertó con el corazón latiéndole con fuerza, contemplando el techo hasta que el amanecer empezó a iluminar la ventana. Instintivamente, su mano buscó a Boris. Pero él dormía, girado hacia el lado contrario, como solía hacerlo últimamente. No se atrevió a despertarlo. Para cuando se levantó, él ya se estaba preparando para ir a trabajar. El sonido de la rasuradora rascando débilmente en el baño, murmurando para sí mismo. Aquella señal segura de que sería un día difícil. Valia quería contarle su sueño, pero él ya había salido vestido, tomando su chaqueta del perchero. «Boria, espera un momento», empezó. «Valia, llegó tarde. Hablamos esta noche», respondió sin mirarla, y la puerta se cerró de golpe. Por supuesto, esa noche no hablaron. Boris regresó tarde. Exhausto, comió en silencio. Valia recalentó las albóndigas, se sentó frente a él con una taza de té, observando cómo masticaba, con los ojos fijos en su teléfono. Antes hablaban, contaban su día, sus planes, detalles insignificantes. Ahora solo silencio. El débil tintineo del tenedor contra el plato, el zumbido del refrigerador en la cocina. «Boria», dijo en voz baja, «últimamente no eres tú mismo. ¿Ha pasado algo?» Él levantó la vista, ojos cansados, inyectados en sangre. «Todo está bien, Valia. Solo trabajo. Es primavera, planes, informes. Pero pareces distante. Apenas hablamos ya». «Hablaremos», prometió con el mismo tono desapegado. «Es solo caos en el trabajo ahora. Sé paciente». Y de nuevo se sumergió en la computadora hasta la medianoche. Valia se acostó sola, dando vueltas, y entonces, otra vez, ese maldito sueño. No idéntico, pero lo bastante cercano. Boris, la soledad del pueblo, la valla. Esa sensación de que él vivía en algún lugar lejano, en otra vida que ella nunca podría alcanzar. Despertó agotada, la cabeza pesada. El día transcurrió en rutina: la tienda, la limpieza, una llamada de su hija Nastia que se quejaba de su suegra. Valia escuchó, dio consejos, aunque su mente no estaba en ello. Estaba ocupada con pensamientos de Boris y con ese muro creciente entre ellos. 6 meses, tal vez más. Los hijos se habían ido hace tiempo: Maxim, hace 3 años, Nastia, hace 2. El nido se había vaciado, como se dice. Ahora solo quedaban ellos dos, y de repente comprendió: no tenían nada de qué hablar. O más bien, ella tenía cosas que decir, pero Boris se había encerrado en sí mismo, aislado. Intentaba acercarse a él, pero él solo decía estar cansado o ocupado. «Quizás sea culpa mía», pensó mientras colgaba la ropa en el balcón. «Tal vez he sido demasiado entrometida. O simplemente ya no soy la misma». Se miró reflejada en el vidrio. 47, un poco más rellenita, cabello corto, rostro cansado. Nunca había sido bella, pero Boris solía mirarla con calidez. Ahora ni siquiera la miraba. El viernes, Zinaida Petrovna llamó. Zina era su amiga más antigua. Habían ido a la escuela juntas, incluso ingresaron al colegio de maestros al mismo tiempo, aunque Valia nunca terminó. Se casó con Boris después del primer año, tuvo a Maxim y abandonó los estudios. Zina se quedó en la enseñanza toda su vida. Solo se jubiló el año pasado. Llamaba cada semana, siempre con alguna historia nueva. «Valiosh, ¿recuerdas a Liusia Denisova?», comenzó Zina sin rodeos. Estudiaba en la clase paralela, chica tranquila, siempre con trenzas. Valia se esforzó por recordar. «Liusia Denisova. Una chica pálida, siempre al margen». «Creo que sí», respondió con incertidumbre. «¿Por qué?». «Pues», bajó la voz conspiratoriamente, «ahora trabaja en la iglesia de Viscocoye».
y no lo vas a creer. Al parecer, tiene un don. Ayuda a la gente, da consejos que aciertan de pleno. Fui a verla la semana pasada. ¿Fuiste a una adivina? Valia se sorprendió. Sina siempre había sido práctica, nada supersticiosa. No es adivina, la corrigió rápidamente. Más bien, perspicaz. Vende velas en la iglesia, todo correcto y respetuoso. Pero si le preguntas, te escucha, te mira, ve algo. Y me dijo algo de mi Misha que me dejó pasmada. ¿Qué dijo? Que mi esposo tiene una mujer en el trabajo, más joven que yo. Al principio no lo creí, pero luego empecé a observar, y es cierto. Se comporta raro, oculta el teléfono, sonríe sin motivo. Así que le pregunté directamente. Primero lo negó, luego lo admitió. Valia escuchaba, sintiendo un nudo frío que se apretaba en su interior. Una mujer más joven, ocultando su teléfono, comportándose de manera extraña. Sonaba exactamente como Boris. ¿Y ahora? Logró preguntar apenas. Ahora lo estamos resolviendo, suspiró Sina. Él jura que no es nada serio, que ni siquiera sabe cómo sucedió. Creo que le daré otra oportunidad. Ya somos demasiado mayores para romper nuestras vidas ahora. Pero ese no es el punto, Valiash. El punto es que Lucia tenía toda la razón. Así que pensé, tal vez tú también deberías verla. Dijiste que algo anda mal con Boris. Tal vez ella pueda ayudarte. Valia permaneció en silencio, reflexionando. Por un lado, nunca había creído en predicciones ni visiones. Por otro, Sina no era de inventar historias, y estaba ese sueño todavía adherido a sus pensamientos. No sé, Sina, dijo cautelosa. No es realmente lo mío. Vamos, anímate, la animó Sina. Ve solo por el viaje. Vizcocoya es hermoso, la iglesia es antigua y preciosa. Verás a Lucia, recordarán la escuela. ¿Qué tienes que perder? En efecto, ¿qué tenía que perder? Valia enrolló el cable del teléfono alrededor de los dedos. Aún tenía línea fija. No le gustaba hablar mucho por el móvil. Quizá debería ir, pensó, no por Lucia, sino para salir y despejar la mente. Llevaba demasiado tiempo en casa, dando vueltas a sus pensamientos. Está bien, decidió al fin. Tal vez vaya. Mándame la dirección. Ahora mismo, dijo Sina, animada. Te la envío por WhatsApp. La iglesia de la Intercesión en pleno Vizcocoye. Detrás hay una casita, allí vive Lucia. Ve el domingo. Siempre está allí después del servicio. Esa tarde, Boris llegó a casa y anunció que se iba de viaje de trabajo el domingo por la mañana. Una inspección en la fábrica requería su presencia, 2 o 3 días, no más. Otra vez, Valia no pudo evitarlo. Ya fuiste 2 veces el mes pasado. Valia, ¿qué quieres de mí? Dijo con cansancio. No voy por gusto. Es el trabajo. Trabajo, trabajos, murmuró ella para sí. ¿Y cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿O fuimos a algún lado juntos? Después del viaje, lo prometo. Querías ir al cine, ¿no? Iremos. Pero Valia ya no tomaba en serio sus promesas. Era buena prometiendo, pero no cumpliéndolas. Simplemente asintió y volvió a la cocina. Esa noche, el mismo sueño regresó. Boris, la valla, el cobertizo, la hierba alta. Pero esta vez también había una mujer. Valia no podía ver su rostro, solo una silueta a lo lejos. Despertó empapada en sudor frío, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que estallaría. Es una señal, pensó mirando la oscuridad. No puede ser coincidencia. 3 noches seguidas, el mismo sueño. El domingo por la mañana, Boris se fue antes del amanecer. La besó en la cabeza como siempre, murmuró algo sobre la noche del lunes y cerró la puerta en silencio. Valia permaneció un rato, escuchando el silencio. Un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio de hormigón, ventanas al patio. Los vecinos ya golpeaban ollas a través de la pared. Y arriba alguien caminaba con pasos pesados de un lado a otro. Otro domingo cualquiera. Se levantó, preparó café y se sentó junto a la ventana con la taza, debatiéndose si ir o no. Por un lado, era absurdo visitar a una vidente a su edad. Por otro, ¿qué más tenía que hacer? Quedarse en casa, ver televisión, llamar a Nastia y escuchar por 100ª vez sobre su suegra. Iré, decidió Valia. Al menos cambiaré de aire. Para las 9 Valia estaba lista. Se puso unos jeans cómodos y una chaqueta ligera, guardó la cartera y una bufanda en el bolso y tomó el teléfono, olvidando el cargador. Tenía prisa, nerviosa sin razón aparente. La estación de autobuses quedaba a 20 minutos a pie.
Llegó 15 minutos antes de la salida y compró un boleto a Viscocoye por 120 rublos. El autobús era un viejo modelo Paz, pero limpio con asientos nuevos. Valia se sentó junto a la ventana como siempre prefería. Solo había unos 10 pasajeros, en su mayoría personas mayores, probablemente rumbo a sus dachas. El camino serpenteaba entre campos y parches de bosque. Valia observaba el paisaje que pasaba mientras sus pensamientos divagaban. Boris, los hijos, la vida que de algún modo había transcurrido tan rápido. Ayer aún era una estudiante corriendo con Sina a los bailes, soñando con un príncipe en un caballo blanco. Y ahora, 47, los hijos crecidos, su esposo un extraño. ¿Dónde se había ido todo? ¿Cuándo cambió? Recordó cómo conoció a Boris. Ella tenía 18. Él 22. Trabajaba como mecánico en la fábrica. Ella aún estaba en la universidad. Se conocieron en una celebración de la ciudad. Él le pidió bailar. Alto, serio, reservado. Le gustaba que no fuera hablador como los otros chicos, siempre bromeando y presumiendo. Boris hablaba poco, pero decía lo que sentía. La cortejó como debía. Flores, cine, tomándola de la mano con delicadeza. Se casaron 6 meses después. Quedó embarazada, dejó la universidad, dio a luz a Maxim y 3 años más tarde a Nastia. Boris trabajaba duro, ascendiendo lenta pero firmemente. Honesto hasta el exceso, incluso principista hasta la obstinación. Sus superiores lo respetaban y temían. Podía decirle la verdad a cualquiera si algo le parecía incorrecto. Valia solía sentirse orgullosa de su esposo. Pero luego los hijos crecieron, y un día se dio cuenta de que ella y Boris se habían convertido en extraños. No sucedió de la noche a la mañana, más bien, hacía 2 o 3 años. Empezó a distanciarse, pasando más tiempo en el trabajo y hablando menos en casa. Ella pensó que era solo la mediana edad, alguna fase. Luego se preguntó si era culpa suya. Había subido de peso, se había descuidado un poco. Intentó cambiar, fue a la peluquería, se cortó el cabello, comenzó a vestirse mejor. Pero Boris parecía no notar nada. Y ahora estos sueños. La historia de Sina sobre su esposo infiel. Y este repentino viaje de trabajo un domingo. No, se dijo Valia con firmeza. Boris no es así. Nunca ha engañado. No es capaz de hacerlo. Es honesto. Pero la semilla de la duda seguía royendo en su interior. El autobús llegó a Viscocoye alrededor de las 10:30. La estación era diminuta. Una taquilla, un refugio y 2 bancos. Valia bajó y miró a su alrededor. El pueblo era tranquilo y pequeño. Quizás unas 200 casas como máximo. Localizó la iglesia de inmediato, sus cúpulas doradas brillando detrás de los árboles a unos 300 metros. Sacó el teléfono para verificar la dirección que Sina le había enviado, y el corazón se le hundió. El teléfono estaba muerto. Olvidó cargarlo la noche anterior y no lo revisó por la mañana. La batería estaba completamente agotada. Genial, pensó. Memoria de colegiala. Aún así, no era el fin del mundo. Sina había dicho, la iglesia de la intercesión, la casita detrás. La encontrarás. Valia siguió un sendero de tierra hacia la iglesia. En el camino, se cruzó con una anciana con pañuelo negro apoyada en un bastón. «Disculpe, abuela», preguntó Valia. «¿Podría indicarme dónde está la casa del portero? Necesito ver a Liusia Denisova». La mujer la miró con desconcierto. «¿Cómo dijo?» «Liusia, la que trabaja en la iglesia», repitió Valia, dudando ahora. «Querida, aquí solo están el padre Piotr y la vieja Evdokia. Ella hornea las prosforas. No hay ninguna Liusia aquí». Valia frunció el ceño, confundida. «Pero me dijeron que hay una iglesia de la intercesión aquí, en Viscocoye». «Oh, no», dijo la anciana. «La nuestra es la iglesia de la transfiguración. La de la intercesión está en Pokrovskoye, más allá de Zarechi. Debes haberlas confundido». Valia parpadeó, atónita. «¿Pokrovskoye?» Pero Sina había dicho claramente Viscocoye. ¿O acaso escuchó mal? ¿O Sina se equivocó? «¿Cómo puedo llegar allí?», preguntó. «Hay un autobús a la 1», dijo la mujer. «O puedes intentar hacer autostop si tienes suerte. Pero está desolado allá, apenas quedan 20 casas». Valia se quedó pensando. Podía regresar a casa. Pero casa significaba vacío, silencio, la misma rutina. Y después de todo el camino parecía absurdo volver. Sina preguntaría cómo fue,
¿Y qué le diría? Está bien, decidió. Iré a ese Pokrovskoye. Total, ¿qué más da? Se sentó en un banco cerca de la parada a esperar. El tiempo se arrastraba. Observaba a un perro callejero dormitar junto a la tienda, las nubes desplazarse por el cielo pálido, los pocos transeúntes caminar lentamente. Se preguntaba dónde estaría Boris ahora. ¿Ya en la fábrica o todavía en la carretera? A la 1 en punto, un Paz viejo y oxidado llegó. El conductor, un hombre con barba incipiente y voz de fumador, se asomó por la ventana. Zarechi por Pokrovskoye. ¿Alguien a Pokrovskoye? Valia compró un boleto por 50 rublos y subió. El aire olía a diésel y tabaco. Tomó un asiento junto a la ventana. El viaje duró unos 40 minutos por un camino lleno de baches. El autobús saltaba violentamente con cada desnivel. Los pueblos pasaban fugaces, cada uno más desolado que el anterior. Casas inclinadas, jardines descuidados, ancianas en las puertas. ¿Qué hago aquí?, pensó Valia. ¿Una adivina? ¿Liusia? ¿He perdido la cabeza? Pero ya era tarde para dudar. Finalmente el conductor gritó: Pokrovskoye, ¿alguien baja? Valia se incorporó, agarró su bolso y bajó. Entonces se quedó paralizada. El pueblo era diminuto, muerto casi. Tal vez 20 casas, la mayoría con ventanas tapiadas. Lodo y charcos cubrían el camino. Silencio. Ningún alma a la vista. Solo al fondo un refugio de autobús, 2 postes con pintura verde descascarada, y junto a él, un hombre con chaqueta de cuadros y un bolso de hombro gastado. El aliento de Valia se cortó. Se quedó mirando, incrédula. Era Boris, su esposo, el hombre que supuestamente estaba a 300 kilómetros por un viaje de trabajo. Estaba allí, en este pueblo olvidado, mirando al horizonte exactamente como en su sueño. El mismo rostro cansado y gris, los mismos hombros caídos. Detrás, la misma valla torcida, el mismo cobertizo con pintura desconchada, la hierba hasta la cintura. Cada detalle coincidía. El corazón le latía con furia. Se agazapó detrás de la casa más cercana para que él no la viera, presionando la espalda contra la áspera pared de madera, respirando cortas bocanadas como si hubiera estado corriendo. ¿Qué hace aquí?, pensó. ¿Qué está pasando? ¿Es real o estoy perdiendo la cabeza? Entonces resonaron en su mente las palabras de Sina. Tu esposo está viendo a alguien más joven. No, no eso. Por favor, no eso. Valia permaneció oculta, temblando, con la espalda contra la pared. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía llenar el silencio de todo el pueblo. Las manos le temblaban, la boca se le secaba. Con cuidado, asomó la cabeza alrededor de la esquina. Boris seguía allí, junto a la parada, de espaldas a ella, mirando la carretera como si esperara a alguien. Dios mío, pensó, ¿qué está pasando? ¿Es realmente él? Observó más de cerca. Sí, era indudablemente Boris. La misma chaqueta de cuadros marrón que ella le había regalado hace 2 años. El mismo bolso de mezclilla gastado que siempre llevaba al trabajo. Incluso su postura ligeramente encorvada, las manos en los bolsillos, todo. Su esposo. Pero no estaba en la fábrica. Estaba aquí, en este lugar olvidado. Valia miró alrededor. El pueblo parecía abandonado. Casas inclinadas, ventanas tapiadas, jardines invadidos por maleza. Solo unas pocas mostraban signos de vida, humo saliendo de chimeneas, ropa tendida ondeando al viento. Una anciana sentada en un porche, mirando al vacío. Nadie más. El autobús dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo. El silencio se volvió aún más profundo. Boris sacó el teléfono, miró la pantalla, negó con la cabeza y lo guardó. Luego empezó a caminar 5 pasos hacia un lado, 5 hacia el otro. Inquieto, nervioso, Valia sintió cómo su interior se retorcía formando un nudo sólido. ¿Por qué está aquí? ¿A quién espera? Y ese sueño, cada detalle de él, se había hecho realidad. ¿Era una advertencia? ¿Una señal? Debo preguntarle, pensó. Debería acercarme y simplemente preguntar. Boria, ¿qué haces aquí? Quería gritar, pero sus piernas parecían enraizadas al suelo. El miedo la mantenía inmóvil, miedo a su respuesta, miedo a que empezara a mentir, a inventar excusas, o peor aún, a decir la verdad. Una verdad que no estaba lista para escuchar. Recordó la historia de Sina. Su esposo Misha también había salido de viaje por trabajo. Se quedaba hasta tarde en la oficina. Ocultaba su teléfono.
Y luego resultó que tenía una aventura con una joven colega, una mujer de apenas 30 años. Sina dijo que fue Lucy quien descubrió todo y se lo contó. Tu esposo tiene una mujer en el trabajo, más joven que tú. ¿No? Trató de convencerse Valia. Boris no es así. Nunca podría engañarme. Siempre ha sido honesto, principista. Me ama. Me amaba. Ese pensamiento último le dolió. ¿Todavía me ama? ¿Cuándo fue la última vez que dijo algo amable? ¿Cuándo fue la última vez que se abrazaron? No por costumbre matrimonial, sino con ternura genuina. Hace medio año. Un año. Las lágrimas le subieron a la garganta, pero las tragó. No era momento de derrumbarse. Tenía que entender qué estaba pasando. Al asomarse de nuevo, vio a Boris sentado en el banco bajo el techo de la parada, los codos sobre las rodillas, la cabeza inclinada. Parecía cansado, agotado. Un destello de lástima cruzó su pecho. Por su esposo, el hombre con el que había compartido 27 años. Pero la lástima pronto se tornó en ira. Si me está mintiendo, si hay alguien más. Se reprendió. Primero necesitas averiguarlo. Tal vez no es lo que parece. Escudriñó los alrededores buscando mejor cobertura. La casa detrás de la que se ocultaba estaba torcida, con el techo medio derrumbado. Claramente abandonada. Junto a ella había otra casa tapiada y un poco más allá, tras un terreno vacío, se veía una vivienda habitada, techo recién encalado, cortinas en las ventanas. Valia decidió arriesgarse. Manteniéndose baja, corrió de una valla a otra. Boris seguía de espaldas, ajeno. Llegó a la casa habitada y se escondió en su esquina. Desde allí, tenía una vista clara, la parada, la carretera y el cobertizo con la pintura verde descascarada. Pasaron 10 minutos. Boris casi no se movió, mirando el teléfono de vez en cuando. A Valia se le entumecieron las piernas. El viento había enfriado el ambiente, aunque el sol de abril brillaba engañosamente. Entonces, a lo lejos, escuchó un motor. Boris se incorporó de golpe y miró hacia la carretera. Momentos después, un viejo Siguli azul apareció tambaleándose. Un coche antiguo, abollado y oxidado. Se detuvo en la parada y un hombre bajó. Quizás 60 años, tal vez más, con chaqueta acolchada y botas de goma, barba gris incipiente. Boris se apresuró hacia él y comenzaron a hablar. Valia no alcanzó a oír las palabras, pero sí sus gestos. Boris explicaba algo, moviendo las manos. El anciano frunció el ceño, asintió y señaló hacia el cobertizo. Juntos se dirigieron allí. Boris abrió la puerta, al final no estaba cerrada. Y los dos desaparecieron detrás de la esquina del cobertizo. Valia se quedó paralizada. ¿Qué hay allí? ¿Qué está haciendo? ¿Y quién es ese hombre? Esperó un minuto, luego otro, hasta que sus nervios cedieron. Se acercó sigilosamente agazapada tras la siguiente valla. Ahora estaba a unos 50 metros. Pero la valla era alta, de más de 2 metros, con solo estrechas rendijas entre las tablas. Al mirar alrededor, vio que la anciana que antes estaba en el porche había entrado en su casa. La calle estaba vacía. Valia se escabulló por la puerta del patio más cercano, no estaba cerrada, y la cerró suavemente tras de sí. Desde la casa llegaban sonidos apagados de televisión, voces de mujeres en alguna telenovela. Los dueños, si estaban, no la notaron. Con cuidado, avanzó siguiendo la línea de la valla, pisando la hierba seca y enmarañada del año pasado hasta alcanzar la esquina más lejana, donde podía ver el otro patio y el cobertizo. Boris y el anciano estaban junto a la puerta abierta, conversando. Valia se inclinó para escuchar, pero solo captó fragmentos. «No puede seguir así», dijo la voz áspera del anciano. «Entiendo, pero necesito más tiempo», replicó Boris, tranquilo pero firme. «¿Cuánto podemos esperar?», preguntó de nuevo el anciano. Luego ambos entraron al cobertizo. Desapareciendo de su vista, Valia agarró con fuerza las tablas rugosas de la valla, las palmas frías. ¿Qué hacer? ¿Acercarme? Pero podrían verla. ¿Esperar? Pero, ¿por cuánto tiempo? Tras unos 5 minutos, la puerta se abrió. El anciano salió primero, sosteniendo algo envuelto en tela blanca, largo y estrecho como una sábana o un saco. Boris lo ayudó a llevarlo hasta el coche, donde lo colocaron en el asiento trasero. Hablaron brevemente. El hombre sacó un fajo de billetes e intentó dárselos a Boris. El corazón de Valia casi se detuvo. ¿Dinero? Pero Boris negó con la cabeza.
El hombre insistió. Boris volvió a rechazar. Finalmente, el anciano tomó su mano con ambas manos, le dio una palmada en el hombro, subió al coche y se marchó. Boris se quedó un rato observando cómo el coche desaparecía. Luego sacó el teléfono, marcó un número y lo acercó al oído. Instintivamente, Valia buscó su propio teléfono, pero recordó que estaba muerto. Maldición. Ni siquiera podía verificar si él la llamaba. Habló brevemente, no más de 2 minutos. Luego caminó de un lado a otro junto a la carretera, visiblemente tenso. Volvió a llamar. Esta vez la conversación fue más larga. Valia vio cómo gesticulaba, cómo se frotaba el rostro, cómo se tensaban sus hombros. ¿Estaba alterado o enojado? ¿Con quién hablaba? Se preguntó. ¿Quién estaba al otro lado? Cuando terminó, se sentó de nuevo en el banco, con la cabeza baja. Valia lo observaba, pensamientos agolpándose. Ese es mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con el que he compartido la cama 27 años. Y ahora, estaba sentado en un pueblo desolado, mintiendo sobre un viaje de trabajo, reuniéndose con extraños, intercambiando paquetes misteriosos. ¿Qué habría en ese bulto?, se preguntó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué ocultármelo? Su mente recorría posibilidades, cada una más oscura que la anterior. ¿Drogas? No, imposible. Boris nunca. ¿O sí? Objetos robados. No, era demasiado honesto para eso. Tal vez el anciano era el ladrón. Tal vez Boris lo estaba ayudando a esconder algo. O algo completamente distinto. Documentos, dinero, deudas. La cabeza le dolía. Demasiadas preguntas, ninguna respuesta. Entonces apareció otro coche, un Kalina plateado, mucho más moderno. Se detuvo en la parada y descendió una mujer. El corazón de Valia se desplomó. La mujer era joven, no más de 30, delgada, con jeans oscuros y chaqueta roja. Su largo cabello rubio caía suelto sobre los hombros. Hermosa, elegante. Se acercó a Boris y comenzaron a hablar. Boris se levantó, dio un paso hacia ella. Valia vio su rostro, serio, tenso, pero no culpable. No era la expresión de un hombre encontrándose con una amante. Más bien, de negocios. Hablaron unos minutos. La mujer hizo un gesto hacia las casas. Boris frunció el ceño y asintió. Luego sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Blanco, común, como una carta. Él lo abrió, leyó algo dentro y asintió. Volvieron a hablar brevemente antes de que ella regresara al coche y se marchara. Boris se quedó allí, el sobre en las manos. Tras un momento, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Valia lo observaba, atónita. Una mujer joven y hermosa. Reuniones secretas en un pueblo desierto. Un sobre. Eso es todo, pensó, y algo dentro de ella se rompió. Así que era cierto. Tenía a alguien más. Las lágrimas le corrían por el rostro. Calientes, abrasadoras. Se llevó la mano a la boca para no sollozar en voz alta. Las piernas le fallaron y se agazapó junto a la valla, enterrando el rostro entre las rodillas, llorando en silencio. 27 años. 27 años juntos, 2 hijos, un hogar, una vida. Y ahora, una joven amante con chaqueta roja. Encuentros secretos, sobres llenos de misterios. ¿Acaso fui tan tonta?, pensó entre lágrimas. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no entendí todos estos meses de distancia, frialdad, silencio? Él ya estaba con ella entonces. Con esa mujer. Cualquiera que sea su nombre. No importa. Lloró lo que le pareció una eternidad, secándose las lágrimas con la manga y volvía a llorar. Al fin se obligó a ponerse de pie. Las piernas le temblaban, el costado le dolía. Volvió a mirar alrededor de la valla. Boris había desaparecido. Un escalofrío la recorrió. ¿A dónde se habría ido? Salió del patio y escudriñó la calle. Vacía, excepto por una figura a lo lejos. Un hombre caminando en dirección contraria. Valia lo siguió manteniendo la distancia. Caminaba despacio, manos en los bolsillos, cabeza inclinada, sin mirar atrás. Pasó frente a unas casas, luego se adentró por un sendero estrecho que llevaba al bosque. ¿Al bosque? ¿Por qué?, pensó. Aceleró el paso cuidando de no perderlo. El sendero estaba cubierto de ortigas y maleza. El bosque comenzaba justo al borde del pueblo. Abedules, pinos, robles jóvenes. Boris iba a unos 100 metros delante sin volverse. Valia lo seguía tropezando con raíces, enganchándose con ramas, con el corazón latiéndole con fuerza y la boca seca. ¿A dónde va? A verla a ella. A esa mujer.
Tal vez viva aquí, en alguna casa escondida donde se encuentran a escondidas. Habían avanzado unos 500 metros cuando el bosque se volvió más denso, más oscuro. De repente, Boris se detuvo en seco y Valia casi choca con él. Rápidamente, se escondió detrás de un abedul grueso y contuvo la respiración. Boris estaba en un pequeño claro. En el centro, algo llamó su atención. Entrecerrando los ojos, comprendió que se trataba de una valla. Un cementerio antiguo, un pequeño cementerio olvidado del pueblo. Cruces inclinadas, tumbas invadidas por maleza, barandillas oxidadas. Boris atravesó la puerta y se detuvo frente a una de las tumbas en la esquina más lejana. Permaneció quieto un momento, contemplándola. Luego se agachó, sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a limpiar la lápida. Valia lo observaba desde detrás del árbol. ¿Qué es esto? ¿De quién es la tumba? Tras unos minutos, Boris se incorporó. Permaneció un instante más. Sacó el teléfono, fotografió la tumba, guardó el teléfono y suspiró con fuerza. Valia pudo escuchar ese suspiro incluso desde su escondite. Luego giró y emprendió el camino de regreso por el mismo sendero. Valia se adentró entre los arbustos y se agazapó, inmóvil. Boris pasó a pocos metros, con la mirada baja, el rostro sombrío y fatigado. Cuando finalmente desapareció tras la curva, Valia emergió y se acercó a la tumba. La lápida era sencilla. Granito gris, oscurecido por el tiempo. Había una fotografía incrustada. Un hombre de unos 50 años con uniforme militar, medallas en el pecho. Debajo la inscripción decía: Dmitriev Anatoly Fyodorovich, 1953, memoria eterna. Valia se quedó mirando la foto. Anatoly Dmitriev. Nunca había oído ese nombre. Boris nunca lo había mencionado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué venía Boris aquí? Su mente giraba con preguntas sin respuestas. Examinó la tumba más de cerca. La barandilla estaba vieja, oxidada en algunos puntos, pero era evidente que alguien la cuidaba. El metal había sido pintado de verde recientemente. La tierra estaba lisa, el césped bien recortado. Boris debía venir aquí con regularidad. Valia se agachó, leyendo nuevamente la inscripción. Solo el nombre, las fechas y memoria eterna. Ninguna mención de familia, ninguna amada esposa o hijos afligidos. Nada. ¿Quién eres, Anatoly Fyodorovich?, se preguntó. ¿Y qué relación tienes con mi esposo? Miró a su alrededor. El cementerio era pequeño, quizá 30 tumbas, la mayoría abandonadas. Invadidas por maleza y arbustos, cruces inclinadas, lápidas desconchadas, coronas oxidadas. El pueblo parecía muerto hacía tiempo. Solo unas pocas tumbas mostraban señales de cuidado reciente, quizá de familias aún vivas cerca. La de Dmitriev estaba entre las más cuidadas, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Valia avanzó lentamente hacia la salida. La cabeza le daba vueltas, intentando dar sentido a todo. El anciano con el paquete, la joven con el sobre, esta tumba, las mentiras de Boris sobre su viaje de negocios y sus visitas secretas aquí. Necesito encontrar a alguien en el pueblo, decidió. Preguntar sobre este Dmitriev. Tal vez los lugareños sepan algo. Emergió del bosque a la carretera del pueblo. Boris no estaba a la vista. Quizá había regresado a la parada de autobús o se había ido a otro lugar. El pueblo seguía tan desierto como antes. Solo un hilo de humo se elevaba de una chimenea y junto a una tienda pequeña y torcida con un cartel gastado de comestibles. 2 hombres estaban sentados en un banco con una botella. Valia vaciló, luego se acercó. Ambos eran mayores, uno unos 55, el otro más de 60. Rostros sonrojados, ojos vidriosos. «Buenas tardes», dijo con inseguridad. «Buenas», respondió el más joven mirándola con curiosidad. «Se ha perdido, ¿verdad?» «No, Jos», Valia titubeó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quería preguntar por alguien. «Anatoly Dmitriev. ¿Vivió aquí alguna vez?» Los hombres intercambiaron miradas. «Tolia Dmitriev», arrastró el mayor. «¿Qué quiere de él?» «Oh, nada importante», mintió Valia. «Sus familiares me pidieron que averiguara. Sirvieron juntos y perdieron contacto. Pasaba por aquí y pensé en detenerme». «¿Sirvieron, dices?», resopló el mayor. «Bueno, eso sí. Primero Afganistán, luego Chechenia, oficial. Buen hombre, justo. Pero su vida se torció». «¿Por qué?», preguntó Valia. El hombre hizo un gesto con la mano. «Resultó gravemente herido en Chechenia. Licenciado».
Volvió a casa y su esposa se había ido con otro hombre. Se llevó al hijo. Tolia se refugió en la botella. Luego lo dejó, trabajó en la serrería, pero su salud estaba arruinada, y también su alma. La gente decía que había visto cosas en la guerra, no podía dormir, gritaba por las noches. Luego le falló el corazón. 50 años y se fue. Valia escuchaba, sintiendo el escalofrío recorrerle el pecho. Un soldado solitario, traicionado por su esposa, roto por la guerra, muerto demasiado joven. ¿Le quedó familia?, preguntó. ¿Familia?, resopló el joven. Su esposa y su hijo se mudaron a la ciudad. Eso es todo. Lo enterramos todos juntos, todo el pueblo. El distrito envió algunos veteranos, le dieron honores. Pero nadie quedó para cuidar la tumba. Se descuidó durante años. Luego, hace unos 3 años, un hombre comenzó a venir. La limpiaba. Decían que podría ser el hijo de Tolia, quizá con culpa, o un compañero del ejército. ¿Quién sabe? El corazón de Valia dio un vuelco. ¿Cómo es ese hombre?, preguntó con tono casual. Normal, dijo el mayor, encogiéndose de hombros. Unos 50, quizás un poco menos. Usa gafas. Ciudadano bien vestido, coche extranjero. Tranquilo, educado. Viene 3 o 4 veces al año, arregla la tumba, se queda un rato, luego se va. No habla con nadie. Boris tenía 52. Tenía un coche extranjero, aunque viejo. No usaba gafas. Pero tal vez a veces sí. ¿Y su nombre?, preguntó Valia, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo vamos a saberlo?, respondió el hombre, con un gesto desdeñoso. Nunca lo dijo. Solo lo llamamos el sin nombre. Solo cuida esa tumba. La de Dmitriev. Ninguna otra. Valia permaneció allí un instante más, esperando obtener algo más, pero los hombres ya habían vuelto a su botella, perdiendo todo interés en ella. Se despidió y se alejó. Así que Boris venía aquí regularmente, cuidando la tumba de un soldado que aparentemente nunca había conocido personalmente. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Acaso habrían luchado juntos de verdad? Valia se preguntaba mientras avanzaba lentamente por la calle del pueblo. Quizá Boris había servido con ese Dmitriev, pero no. Boris nunca había sido soldado. Tras terminar la escuela, se fue a trabajar a la fábrica. Solo había cumplido el servicio militar obligatorio de 1 año cerca de Pskov, una experiencia ordinaria, sin historia. Nada de Afganistán, nada de Chechenia. Apenas mencionaba ese período, diciendo que había pasado tranquilamente, sin incidentes. Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? ¿Qué vínculo podía existir entre Boris y aquel oficial fallecido? Valia llegó al lugar donde antes estaba la vieja parada de autobús. Boris estaba allí de nuevo, sentado en un banco, mirando su teléfono. Ella se ocultó rápidamente detrás de la esquina del edificio de la estación para que no la viera. Se quedó allí pensando. Quizá debería dejar de esconderme. Tal vez debería acercarme y preguntarle directamente. «Boria, ¿qué haces aquí? ¿Qué significan todos estos secretos?» Pero el miedo la retenía, miedo a escuchar la verdad. Porque si Boris estaba ocultando algo que requería mentiras y viajes secretos a este lugar remoto, entonces esa verdad podría ser mucho peor de lo que estaba preparada para aceptar. Valia sacó su teléfono del bolso. Aún muerto. Un simple pedazo de plástico inútil. Debería haber traído el cargador, idiota. En ese momento, el sonido de un motor la sobresaltó. Asomó la cabeza. Una minivan blanca, una ruta local marcada Sarechi, llegaba a la parada. Boris se levantó, habló brevemente con el conductor, le entregó algo de dinero y subió al vehículo. Valia se congeló. Se estaba yendo. Si no subía ahora, lo perdería. Corrió hacia la parada agitando los brazos. «Espere, por favor, deténgase». El autobús frenó bruscamente. El conductor, un joven con un pendiente, asomó la cabeza por la ventana. «Apresúrese, señora, no tengo todo el día». Valia saltó dentro y le entregó algo de dinero. Había unos 7 pasajeros, mujeres mayores con bolsas de compras, un hombre con chaqueta acolchada, una mujer con un niño, y Boris sentado al fondo junto a la ventana, de espaldas. Valia se deslizó hasta un asiento en el medio, se subió la capucha y bajó la cabeza. Su corazón latía desbocado. «Por favor, que no se dé la vuelta. No me vea». El autobús avanzó por la carretera rota, con el aire cargado de diésel.
ropa húmeda y perfume barato. La anciana a su lado murmuraba entre dientes, jugando con las cuentas de su rosario. Tras unos 20 minutos, Valia se atrevió a mirar atrás. Boris seguía junto a la ventana, cabeza inclinada, hombros caídos, luciendo completamente exhausto. «¿Qué te pasa, Boria?», pensó. «¿Qué me estás ocultando?». El autobús entró en Viskokoye y se detuvo en la misma estación donde Valia había llegado esa mañana. La gente comenzó a bajarse. Boris se levantó y se dirigió hacia la salida. Valia esperó hasta que se fue y luego lo siguió sigilosamente. Él estaba junto a la carretera, mirando su teléfono. Valia se escondió detrás de la esquina del edificio de la estación. Un minuto después, un viejo Volga gris apareció. Boris subió y el coche se alejó. Valia corrió hacia la calle agitando los brazos, pero era demasiado tarde. El coche ya había desaparecido alrededor de la curva. «Maldita sea», maldijo en voz alta. «¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a averiguar a dónde se ha ido?». Miró a su alrededor. Cerca, un hombre de unos 40 años fumaba junto a su destartalado Siguli. Un taxista supuso. «¿Está libre?», le preguntó acercándose. «Sí», asintió él. «¿A dónde?». «Por allí», señaló en dirección al Volga. «¿Ha visto ese coche que acaba de irse?». «Sígalo, por favor». El hombre entrecerró los ojos. «¿Quiere que siga a alguien?». «Sí», respondió Valia sin dudar. «Por favor, que no nos vean, le pagaré». El conductor sonrió con sorna. «Marido infiel, ¿eh?». Valia se sonrojó pero asintió. «Que piense lo que quiera. Lo importante era descubrir la verdad». «Está bien», dijo él. «Súbete. Pero esto tiene un precio. Este tipo de trabajo no es barato». «Pagaré lo que haga falta», aseguró Valia, acomodándose en el asiento trasero. El viejo coche arrancó y avanzó por la carretera, sorprendentemente estable a pesar del ruido. En 5 minutos volvieron a ver el Volga. Se movía lentamente por la carretera principal que salía de Viskokoye. «Mantenga la distancia», susurró Valia. «Que no nos vean». «Señora, ya he hecho esto antes», rió el conductor. «No es la primera que espía a su marido. Por aquí es casi un pasatiempo local». Siguieron durante unos 15 minutos. El Volga giró por un camino lateral y ellos lo siguieron. Otro giro. Y otro. La carretera se volvió más áspera, el pavimento dio paso a tierra. Finalmente el Volga se detuvo frente a una casa privada. Sencilla pero bien cuidada, con la cerca recién pintada, techo nuevo y flores en el jardín. Boris bajó, pagó al conductor y entró por la puerta. «Deténgase aquí», dijo Valia rápidamente. «Y espere, por favor». «¿Cuánto tiempo?», preguntó el conductor. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Quizá media hora, quizá más. Pagaré por la espera». «Está bien», dijo él. «Pero si es mucho, el contador sigue corriendo». Valia asintió, bajó y avanzó con cuidado por la cerca. Boris ya había desaparecido dentro. Se puso de puntillas y miró hacia el patio. Boris estaba junto al porche, hablando con alguien. Un momento después, salió una mujer mayor, unos 60 años, con bata de flores y pañuelo en la cabeza. Hablaron un rato. La mujer asintió, secándose los ojos con la esquina del pañuelo. Luego apareció un adolescente, unos 14 o 15 años, delgado, cabello largo, con jeans y camiseta desgastada. Boris puso la mano sobre el hombro del chico y le dijo algo. El joven asintió, con la cabeza baja. Valia observaba, completamente desconcertada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué relación tienen con Boris? La mujer regresó a la casa, dejando a Boris y al chico solos. Caminaron hacia el cobertizo, abrieron la puerta y entraron. Minutos después, salieron cargando una caja de madera. La colocaron junto al porche. Boris sacó algunas herramientas y comenzó a trabajar en ella. Valia se quedó allí, viendo a su esposo manipular la caja junto a ese adolescente desconocido, mostrándole, explicándole pacientemente, corrigiéndolo con suavidad, cuando cometía errores. «¿Quién es este chico?», pensó. «¿Quién puede ser?». Entonces un pensamiento salvaje y aterrador la golpeó. ¿Y si es hijo de Boris, de aquella joven que vino a la parada? ¿Y si ha estado viviendo una vida doble todos estos años? Pero no, el chico no se parecía en nada a Boris. Su cabello era claro, casi blanco, su rostro angosto con rasgos delicados. En cambio el cabello de Boris era oscuro, su rostro ancho, pómulos marcados. No, ese chico no podía ser su hijo. Entonces, ¿quién era? Trabajaron unos 20 minutos en la caja.
Tras un rato, la anciana salió con un plato, probablemente pasteles, y lo colocó en la barandilla, llamándolos. Boris y el chico se lavaron las manos con agua de la manguera del jardín. Luego se sentaron juntos en el porche a comer. La mujer se unió a ellos, hablando suavemente mientras escuchaban. La escena era casi dolorosamente doméstica, tan familiar, tan cálida, que hizo que el estómago de Valia se revolviera. No de celos, sino de incomprensión. Había vivido con ese hombre 27 años, le había dado 2 hijos, y de repente comprendió que no lo conocía en absoluto. Tenía otra vida, una de la que ella no formaba parte. Personas de las que nunca había oído hablar, tumbas que cuidaba, secretos que nunca pensó compartir. Se apartó de la cerca y volvió al coche. El taxista se movió, abriendo un ojo mientras ella subía. «Bien, ¿ya miró?», preguntó perezosamente. «Lléveme de vuelta a Viscocolle», dijo Valia en voz baja. A la estación de autobuses, él asintió, arrancó y se alejaron. Valia se quedó mirando por la ventana sin ver nada. La mente le estaba nublada, cargada de confusión. En la estación pagó al conductor 500 rublos. Él comenzó a contar el cambio, pero ella lo detuvo con un gesto y bajó del coche. El autobús de regreso no saldría hasta las 6. Solo eran las 4. 2 largas horas de espera. Se sentó en un banco, perdida en sus pensamientos. Boris, su esposo, honesto hasta la exasperación, recto hasta el punto de irritar. Había vivido toda su vida siguiendo las reglas, nunca mentía, nunca deformaba la verdad, siempre decía lo que pensaba, incluso cuando le costaba. Y ahora descubría que era un mentiroso, mintiendo sobre viajes de trabajo, ocultando sus desplazamientos, sus reuniones, sus contactos, sus tumbas. ¿Por qué? Y lo más inquietante, ¿cómo había soñado todo eso días antes de que sucediera? La cerca, el cobertizo, la aldea. Todo coincidía con su sueño, hasta el más mínimo detalle. Un signo, pensó. Era un signo. Una advertencia para descubrir la verdad. Pero, ¿qué verdad? Todavía no entendía nada. Solo preguntas, preguntas interminables. A las 6 subió al autobús y llegó a casa a las 7:30. Se desnudó, puso la tetera al fuego y se sentó en la cocina con una taza de té esperando. Boris debía volver esa noche. O tal vez por la mañana, no recordaba con exactitud lo que había dicho. No había estado prestando atención de verdad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hablar con él? ¿Mirarlo a los ojos? ¿Hacer como si no supiera nada? ¿O confrontarlo? Decirle todo de golpe. Te vi en Pokrovskoye. Vi al anciano, a la mujer, la tumba, al chico. Explícate. Valia terminó su té, se levantó y fue a la ventana. La oscuridad se había asentado afuera. Las luces se encendían en los edificios del otro lado del patio. Una tarde de domingo normal. La gente cenaba, veía televisión, se preparaba para la noche. Vida ordinaria. Pero la suya había dado un giro completo en un solo día. Conectó su teléfono. 15 minutos después cobró vida con un sonido. 3 llamadas perdidas de Boris. 2 mensajes. El primero: Val, estoy aquí. Todo bien. Llamaré esta noche. El segundo, enviado hace 1 hora, terminé temprano. Voy para casa. Debería llegar sobre las 9. Valia miró el reloj, 19:40, así que él llegaría en poco más de 1 hora. ¿Qué le diría? Recorrió el apartamento de un lado a otro, sentándose, levantándose, volviendo a la ventana. Fragmentos de frases posibles giraban en su cabeza. Te vi en Pokrovskoye. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué me mentiste? Pero cada oración le parecía insuficiente, demasiado pequeña para la tormenta que sentía dentro. Intentó distraerse encendiendo la televisión, pero no podía concentrarse. Un melodrama sobre amor y traición, demasiado apropiado. La apagó. En la cocina sacó el pollo que había planeado cocinar al día siguiente y comenzó a cortarlo. Pero sus manos temblaban tanto que el cuchillo se le resbaló, casi cortándose un dedo. Lo dejó caer, se sentó y enterró la cabeza entre las manos. El agotamiento la abrumó. No había comido en todo el día, solo esa taza de té en la estación. Se obligó a comer una rebanada de pan con mantequilla. Apenas tragándola, el reloj marcaba las 20:30. Media hora restante. Se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo. Rostro pálido, sombras bajo los ojos, labios apretados. Parecía de 60 años. Al menos, se alisó el cabello, trató de sonreírle al reflejo.
La sonrisa se convirtió en mueca. Mantente firme, se dijo. No te derrumbes, solo habla con él, con calma. Tal vez no sea tan grave como parece. Pero en el fondo sabía que sí lo era. El sonido de la puerta de entrada resonó por la escalera. Valia corrió a la ventana. Boris cruzaba el patio, su gastada cartera colgada al hombro. Caminaba despacio, fatigado, como si cada paso le costara un esfuerzo. Retrocedió de la ventana, se sentó en el sofá, manos sobre las piernas, y esperó. La llave giró en la cerradura, la puerta se abrió. Val, ya estoy en casa, llamó suavemente. Estoy aquí, respondió con voz firme. Él entró en la habitación, sonrió cansadamente. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? Valia lo miró como si lo viera por primera vez, los nuevos cabellos grises en sus sienes, las profundas líneas alrededor de los ojos, la curva de los hombros, las ojeras oscuras bajo ellos. Parecía agotado. Más viejo, Boria, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Se tensó. Algo brilló en sus ojos, inquietud, tal vez miedo. ¿Sobre qué? Preguntó repentinamente a la defensiva. Siéntate, dijo ella señalando la silla frente a ella. Se sentó, mirándola aún con cautela. Valia dudó un instante, luego decidió, no más rodeos. Te vi hoy, dijo simplemente. En Pokrovskoye, Boris palideció. Durante 10 segundos no dijo nada, luego exhaló con fuerza. ¿Cómo llegaste allí? No importa cómo, la interrumpió. Lo que importa es qué estabas haciendo allí. ¿Por qué mentiste sobre tu viaje de negocios? ¿Quiénes eran esas personas? Se cubrió la cara con las manos y permaneció en silencio un largo momento. Valia esperó, con los puños apretados, corazón desbocado por la ira, el dolor y el miedo. Finalmente, bajó las manos y la miró. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Dios, Val, dijo suavemente. No quería que te enteraras. No así, no ahora. ¿Enterarme de qué? Su voz temblaba. ¿Qué estás escondiendo? Hay alguien más. Esa mujer joven. ¿Qué mujer? Parpadeó. La que vino en coche con chaqueta roja. La que te entregó ese sobre. Es Natasha, dijo Boris. Es profesora en la escuela local. Me está ayudando con unos documentos. ¿Qué documentos? Demandó Valia, perdiendo el hilo. Boria, solo explícame qué pasa. ¿Quién es esa mujer? ¿El anciano con el paquete? ¿El chico con el que trabajabas en la caja? Y, sobre todo, ¿quién es Natalie Dmitriev? Al escuchar ese nombre, Boris se estremeció como si lo hubieran golpeado. Sus ojos se abrieron, sus labios se movieron sin sonido. ¿Tú lo sabes? Consiguió decir finalmente. ¿Sabes de Tolia? No sé nada, gritó Valia. Solo que visitas su tumba y me mientes al respecto. Que tienes una vida secreta de la que no sé nada. Que el hombre con el que he vivido más de 20 años es ahora un desconocido para mí. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su voz se quebró. Se llevó una mano a la boca luchando contra los sollozos. Boris se levantó y dio un paso hacia ella. Pero ella retrocedió. No, susurró. Solo dime la verdad. Toda. Se quedó allí, impotente. Luego se hundió lentamente en la silla, codos sobre las rodillas. Está bien, dijo con voz ronca. Te contaré. Pero es una historia larga, difícil. Tenemos toda la noche, respondió Valia con firmeza. Asintió en silencio un momento, recobrando la compostura. Cuando finalmente habló, su voz era baja, tensa. ¿Recuerdas que te conté sobre el ejército, que había sido tranquilo, sin incidentes, verdad? Sí, lo recuerdo. Mentí, dijo Boris simplemente. No fue tranquilo en absoluto. Pasó algo terrible. Valia permaneció en silencio, esperando. Serví cerca de Pskov, continuó. Esa parte era cierta. Era soldado raso custodiando un almacén militar. Nada especial, trabajo aburrido. Pero nuestro comandante de compañías hizo una pausa. Tragó saliva. Nuestro comandante era Anatoly Fyodorovich Dmitriev, teniente superior en ese entonces. Un hombre extraordinario, honesto, justo. Nunca maltrataba a los soldados aunque podría. Nos trataba como humanos. Ayudaba cuando podía. ¿Recuerdas cuando mi madre estuvo enferma y necesitaba cirugía? Me consiguió un permiso para ir a casa. Se arriesgó con acento agudo a sanciones, pero lo logró. Se frotó la cara con las manos. Era evidente que le costaba hablar. Nos hicimos cercanos, continuó Boris, tan cercanos como puede un soldado y un oficial. Me contó mucho sobre su tiempo en Afganistán, sobre la guerra. Había luchado, herido, conmocionado, pero volvió con vida. Solo admitió una vez que no todo lo que hizo allí fue limpio. Hizo algo que lo atormentaba.
Nunca dijo qué, pero supe que era grave. Me dijo Boris, si alguna vez me pasa algo, prométeme que harás una cosa por mí. Prometí, por supuesto, continuó. Pensé que eran solo palabras, vacías, inofensivas. Nada pasaría nunca. Pero un mes después ocurrió. Hubo un incendio en el almacén. Estalló por la noche, de manera repentina y violenta. El lugar estaba lleno de municiones y maquinaria. Yo estaba de guardia en la puerta cuando escuché la explosión y los gritos. Corrí hacia el fuego, pero ya ardía con tanta fuerza que nadie podía acercarse. Anatoly Fyodorovich estaba adentro. Él estaba de servicio esa noche. La gente gritaba que alguien debía rescatarlo, pero las llamas eran demasiado intensas y el equipo de protección estaba demasiado lejos. No pudimos llegar a tiempo. La voz de Boris temblaba. Guardó silencio y Valia vio que sus manos también temblaban. ¿Y tú entraste detrás de él?, preguntó Valia en voz baja, ya conociendo la respuesta. Boris asintió. Corrí. Ni siquiera pensé. Solo corrí. Lo encontré inconsciente entre el humo. Lo saqué. Me quemé las manos y la espalda. Nada grave. Se curó. Pero él no sobrevivió. Se asfixió. La conmoción tampoco ayudó. Murió 2 días después en el hospital. Lágrimas surcaban el rostro de Boris. No la secaba. Antes de morir, recuperó la conciencia durante 1 hora, quizá menos. Me llamaron. Fui, me reconoció y dijo, ¿recuerdas la promesa? Aquí está la dirección. Busca a Galina Anatolievna Dmitrieva. Es mi madre. Dile que pedí perdón al niño. Y ayúdala si puedes. Hijo, fui un mal hombre. La abandoné. Boris sacó un pañuelo del bolsillo, se limpió el rostro y continuó con voz más baja, entrecortada. Me lo dijo apresuradamente, casi incoherente porque el tiempo se acababa. En Afganistán, durante la guerra, había un niño local, unos 10 años. Decía que los muyahidines habían matado a sus padres y que no tenía a dónde ir. La unidad se compadeció de él, lo alimentaron, lo vistieron. El niño era listo, servicial. Anatoly se encariñó especialmente con él, lo trataba como a un hijo. Valia permaneció tensa, con las manos apretadas. Pero luego resultó que el niño había sido plantado, dijo Boris con gravedad. Era un espía. Pasaba información a los muyahidines, la ubicación del grupo, sus rutas, sus puntos débiles. Un día cayeron en una emboscada. Murió la mitad de la unidad. Anatoly decía que nunca se perdonó por su credulidad, por las muertes que siguieron. Cargó esa culpa toda su vida, y antes de morir, quiso pedir perdón, a su madre, al niño si podía, a todos. Boris se detuvo respirando con dificultad. Valia absorbía sus palabras en silencio. ¿Y encontraste a su madre?, preguntó suavemente. Sí, asintió Boris. 6 meses después de mi baja, fui a Pokrovskoye, su pueblo natal. Galina Anatolievna aún estaba fuerte, viviendo sola. Le conté todo, cómo murió, lo que dijo al final. Lloró. Dijo que después de la guerra su hijo se había distanciado, visitaba raramente, escribía cartas breves. Su esposa lo había abandonado, llevado a su hijo y él quedó solo. Murió así también, y ella ni siquiera pudo despedirse a tiempo. ¿Tenía un hijo?, preguntó Valia. Sí, asintió Boris, Sergei. Pero Sergei nunca perdonó a su padre por abandonar a su madre. Empezó a beber, cortó todo vínculo. Luego, hace 8 años, Sergei murió en un accidente de coche. Su esposa, la madre del niño, también falleció. Solo quedó su hijo, el nieto de Anatoly. Se llama Pasha. Vive con su bisabuela desde entonces. Valia comenzó a comprender. El niño que vi. Ese era Pasha, confirmó Boris. Tiene 15 años ahora. Vive con Galina Anatolievna. No queda nadie más, y tú los ayudas, dijo Valia, afirmando, no preguntando. Sí, respondió Boris con sencillez. Desde hace 23 años. Al principio enviaba dinero, traía comida. Más tarde, cuando ella se debilitó, reparé la casa, ayudé en el jardín. Y cuando Pasha quedó solo, le prometí, lo ayudaría hasta que pudiera valerse por sí mismo, que terminara la escuela, aprendiera un oficio. Es mi deuda con Anatoly Fyodorovich. Él salvó mi vida, con su ejemplo, con su integridad, y yo no pude salvarlo a él. Lo saqué pero no a tiempo. Esta es mi carga ahora, cuidar de su familia. Hablaba con voz baja pero firme. Valia entendió que no era una disculpa, ni siquiera un pedido. Era un hecho. El hombre mayor con el bulto, empezó ella. Vasily Petrovich, explicó Boris. Un vecino.
Ayuda a Galina Anatolievna, corta leña, labra el jardín. Le pago por ello. ¿Y el bulto? Una manta. La compré en la ciudad y le pedí que la entregara. Su casa es vieja y fría. ¿Y la mujer? Natasha, la profesora de Pashá, dijo Boris. Me ayuda con los trámites de tutela. Galina Anatolievna tiene 83 años. Me temo que no le queda mucho tiempo. Y Pashá aún tardará 3 años en ser mayor de edad. Quiero formalizarlo para que no termine en un orfanato. Quiero que viva conmigo, con nosotros. Esas palabras cayeron sobre Valia como un trueno. ¿Con nosotros?, repitió. Sí, dijo Boris con firmeza. Si tú estás de acuerdo. Sé que pido mucho, pero no hay otra manera. Di mi palabra, Valia. No puedo abandonarlo. Valia miró a su esposo. Ese hombre que durante 23 años había sostenido secretamente a otra familia, enviando dinero, comida, arreglando techos, criando a un niño que no era suyo, simplemente porque una vez prometió hacerlo a un oficial moribundo. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó con voz temblorosa. Boria, ¿por qué mantenerlo en secreto todo este tiempo? Bajó la cabeza. Tenía miedo, admitió. Miedo de que no entendieras, de que dijeras tenemos nuestros propios hijos, nuestros propios problemas. ¿Por qué cargar con los de otro? De que pensaras que estaba tomando dinero de la familia. Y lo estaba, Valia. No del vuestro, del mío. Pero aún así, de nuestro hogar. Tomaba turnos extra, trabajos adicionales. Pensabas que solo trabajaba hasta tarde, pero lo hacías solo para ganar más. Para ellos. Un nudo se le formó a Valia en la garganta. Pensé que tenías a otra, confesó. Otra mujer más joven. Pensé que me estabas dejando. La cabeza de Boris se levantó de golpe, ojos abiertos de horror. ¿Qué, Valia? No. Nunca. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo más iba a pensar?, exclamó con lágrimas brotando de nuevo. Te volviste distante, secreto, siempre ausente. Escondías tu teléfono. ¿Qué más podía creer? Boris cayó de rodillas junto a ella, la abrazó. Perdóname, susurró en su cabello. Perdóname, tonta que soy. Nunca quise hacerte daño. Solo no sabía cómo decírtelo. Valia lloró en su hombro, vertiendo todo su miedo, dolor y confusión. Boris la sostuvo con fuerza, acariciándole la espalda, besándole la cabeza, murmurando una y otra vez perdóname. Perdóname. Cuando finalmente se calmó, miró a sus ojos. No más secretos, dijo con firmeza. Jamás, ¿me escuchas? Te escucho, asintió. Lo prometo, no más secretos. Y sobre este niño, Pashá, continuó Valia. Quiero conocerlo. Ver quién es, por supuesto, aceptó Boris. Te llevaré a conocerlo. El próximo fin de semana, decidió Valia. Iremos juntos. Está bien, dijo. Se sentaron en silencio, abrazados. La noche afuera caía. La habitación estaba oscura, pero ninguno quería encender la luz. Entonces Valia recordó de repente el sueño. Te vi allí, dijo. Junto a esa cerca, ese cobertizo. Todo era exactamente igual. ¿Cómo es posible? Boris se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez intuición. O coincidencia. O quizá realmente era una señal, destinada a ayudarte a encontrar la verdad. Valia reflexionó un momento. Quizás sí era una señal. Una advertencia para salvarlos antes de que fuera demasiado tarde. Para evitar que se convirtieran en completos extraños bajo un mismo techo. ¿Todavía me amas?, preguntó de pronto. Boris la miró sorprendido. Por supuesto que sí. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Es que nos hemos distanciado tanto, dijo Valia en voz baja. A veces siento que somos extraños. Es culpa mía, admitió Boris. Me cerré en mí mismo. Tenía miedo de que lo descubrieras. Siempre estaba tenso. Perdóname, yo también tengo culpa, dijo Valia suavemente. Dejé de verte de verdad. Me perdí en mis propias preocupaciones. Deberíamos haber hablado antes. Sí, asintió Boris. Se sentaron un rato más antes de que Valia finalmente se levantara y encendiera la luz. El rostro de Boris seguía marcado por las lágrimas, los ojos enrojecidos. Pero había una nueva serenidad en ellos, una ligereza. ¿Has comido?, preguntó. Él negó con la cabeza. Entonces cenemos, dijo Valia. Y me contarás más sobre este Pashá, cómo es, qué le gusta. Si va a vivir con nosotros, quiero saberlo todo de él. La semana anterior al viaje se arrastró interminable. Valia se sorprendía pensando cada vez más en Pashá, imaginando su rostro, su voz, su temperamento. Boris le contaba fragmentos. El niño era callado, reservado. Tras perder a sus padres, se había cerrado al mundo.
Sus calificaciones eran normales, no era problemático, pero tampoco un prodigio. Le gustaba trastear, leer sobre máquinas, soñaba con ser mecánico o ingeniero. Es como yo, dijo Boris con una ligera sonrisa. No habla mucho, pero es habilidoso con las manos. No se le puede sacar una palabra, pero dale un destornillador y te construirá cualquier cosa. Valia escuchaba, intentando imaginar cómo sería traer a un niño extraño a su hogar. Un niño con su propio dolor, su propio silencio. Sus propios hijos ya eran adultos, viviendo sus propias vidas. Maxim trabajaba en Moscú como programador, alquilando un piso con su novia y planeando casarse. Nastia estaba casada con un militar, viviendo cerca de su base con su hija de 1 año, Katia, la nieta de Valia. Sus visitas eran escasas, Maxim una vez cada 6 meses, Nastia cada 2 meses a lo sumo. Cortas, llenas de prisa y charla superficial, y ahora habría un extraño viviendo con ellos, un adolescente con su propio dolor, su propia historia. ¿Estás segura de que podremos manejarlo?, preguntó Valia ese miércoles por la tarde mientras tomaban té en la cocina. Boris guardó silencio un momento, mirando por la ventana. No estoy seguro, admitió con honestidad, pero tenemos que intentarlo. La alternativa es un orfanato. Y es un buen chico, Valia, solo que desafortunado. Necesita una familia. Tiene a su bisabuela, recordó Valia. Tiene 83 años. Su corazón es débil, la presión inestable. Los médicos dicen que le queda 1 año, tal vez 2. Pasha lo sabe. Teme quedarse solo, lo vi en sus ojos. Valia asintió. Había visto esa misma expresión cuando lo observó detrás de la cerca, una mirada perdida, la de alguien que ya había enterrado a los suyos más queridos y ahora esperaba otra pérdida. Deberíamos contárselo a los niños, dijo. Maxim y Nastia necesitan saberlo. Lo haremos, aceptó Boris, pero no aún. Primero conozcamos bien a Pasha, pongamos las cosas en orden nosotros y luego se lo diremos. El jueves, Valia llamó a Sina. Su amiga empezó de inmediato con preguntas. Bueno, ¿visitaste a Liusia? ¿Qué te dijo? Valia dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sina, no llegué, confesó. Me equivoqué de dirección y terminé en otro lugar. ¿Qué quieres decir con otro lugar?, preguntó Sina, desconcertada. Es una larga historia, te la contaré luego. Pero ¿sabes qué, Sina? Tenías razón. Tenía que averiguar lo que pasaba. Y lo hice. Boris y yo hablamos. Sina casi tembló de curiosidad. ¿Y? ¿Tiene a alguien? No, dijo Valia firmemente. No hay nadie. Él solo tiene una obligación. Con la memoria de un hombre. Me contó todo. Lo resolvimos. ¿Una obligación?, repitió Sina. ¿Qué tipo de obligación? Sina, perdóname, pero es algo privado, dijo Valia con suavidad. No puedo compartirlo. Solo sé que estamos bien. Boris y yo, juntos de nuevo. Realmente juntos. Sina guardó silencio un momento, luego suspiró. Está bien si es personal. Lo importante es que lo solucionasteis. Pensé que era otra historia como la mía. Por cierto, con Misha parece que también va mejor. Jura que no volverá a pasar. Ya veremos. Después de esa conversación, Valia se sintió aliviada. No tuvo que mentir ni inventar excusas, simplemente dijo que lo habían solucionado. Y eso fue suficiente. Su amiga entendió y no se ofendió. El sábado, Valia y Boris salieron temprano por la mañana. Boris tomó el volante de su vieja Kalina. El coche, modelo 2009, no era nuevo, pero estaba bien cuidado. Boris lo trataba con casi reverente atención. Valia se sentó a su lado, con una bolsa de golosinas en el regazo, empanadas de repollo y carne, y algunos frascos de mermelada casera. ¿Crees que está bien traer regalos?, preguntó. No me parece correcto llegar con las manos vacías. Tienes razón, asintió Boris. A Galina Anatolievna le gusta la compañía. Y tú cocinas muy bien, lo apreciará. El viaje duró 2 horas y media por un camino lleno de baches. Pararon una vez para tomar café de un termo que Valia había preparado. Hablaban poco, ambos nerviosos. Llegaron a Pokrovskoye alrededor de las 11. A la luz del día, el pueblo parecía menos sombrío que el domingo anterior. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Aquí y allá la gente trabajaba en sus jardines. Boris se detuvo frente a la misma casa que Valia había visto la semana anterior. Pararon junto a la verja. Valia tomó la bolsa de empanadas y bajó, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Boris le puso el brazo sobre los hombros.
No te preocupes, dijo suavemente. Todo saldrá bien. Atravesaron la verja. Boris llamó a la puerta. Un momento después se abrió y apareció la anciana que Valia había visto antes. Pequeña y frágil, con bata gastada y pañuelo en la cabeza, el rostro arrugado pero los ojos brillantes y atentos. «Borenka», exclamó alegremente. «¡Qué alegría verte! ¿Y esta debe ser tu esposa?» «Hola, Galina Anatolievna», dijo Boris besándole la mejilla. «Sí, esta es mi esposa Valentina, Valia», corrigió ella con una sonrisa extendiendo la mano. La anciana la estrechó sorprendentemente firme para su edad. «Entrad, entrad», se apresuró. «Pondré la tetera. Pasha, ven aquí, tenemos invitados». Dentro la casa era modesta pero limpia, muebles antiguos, papel tapiz desgastado, linóleo gastado y el cálido aroma de la estufa mezclado con un olor hogareño y acogedor. Galina Anatolievna lo sentó a la mesa de la cocina, encantada con las empanadas. «Oh, no teníais que hacerlo. Es tan lindo que hayáis venido». «No es nada», dijo Valia, avergonzada. «Solo unos pasteles». Entonces Pasha salió del otro cuarto. Valia lo vio de cerca por primera vez. Un adolescente alto y delgado, con el cabello rubio hasta los hombros, vistiendo unos jeans viejos y una camiseta estirada. Su rostro era pálido, de rasgos finos, y sus ojos grises mostraban desconfianza. Se detuvo en la puerta, moviéndose de un pie al otro. «Hola, Pasha», dijo Boris. «Esta es mi esposa Valentina». «Valia», añadió ella. «Hola», murmuró Pasha, estrechando su mano con torpeza. Su palma era áspera y callosa, la mano de alguien acostumbrado al trabajo duro. «Hola, Pasha», sonrió Valia. «Es un placer conocerte». El chico asintió, se sentó al borde del banco y cruzó las manos sobre el regazo. Estaba tenso, temeroso. Galina Anatolievna se movía por la cocina, sirviendo té, cortando pan, sacando leche y crema agria, y colocando los pasteles de Valia en un plato. Al principio, la conversación fue algo tensa. La anciana hablaba sobre la vida en el pueblo, los vecinos, el clima. Boris asentía, añadiendo alguna palabra de vez en cuando. Pasha permanecía en silencio, mirando a Valia de reojo bajo sus pestañas. «Pasha, ¿por qué no le muestras a Valentina tu habitación?», sugirió Boris. «Dijiste que querías construir una estantería nueva. Traje las tablas. Tal vez ella tenga algunas ideas». Pasha se levantó con incertidumbre. «Está bien», murmuró. «Ven conmigo». La habitación era diminuta, no más de 10 metros cuadrados. Una cama, un escritorio junto a la ventana, un armario viejo, pósters de coches en la pared, herramientas y piezas metálicas dispersas sobre el escritorio, tablas ordenadas contra la pared. «Quiero hacer una estantería», explicó Pasha, señalando la pared sobre el escritorio. «Para libros y herramientas. Buena idea», aprobó Valia. «¿La construirás tú mismo?» «Sí», asintió. «Boris Alexeyevich me enseñó. Me mostró mucho. Cómo cerrar, cepillar, pintar». «Boris Alexeyevich», repitió Valia. «¿Así lo llamas?» Pasha se sonrojó. «Bueno, sí. Él no es, quiero decir, no tu padre», terminó Valia por él. «Pero te ayuda, se preocupa por ti». «Sí», dijo Pasha en voz baja. «Es el único que no me abandonó. Después de que murieran mis padres, todos se apartaron. Mi tía no quiso hacerse cargo de mí. Dijo que el Estado podía cuidarme. Los amigos de mi padre desaparecieron. Solo la abuela se quedó», señaló hacia la cocina. «Y Boris Alexeyevich trae dinero, cosas. Me dijo que no me dejaría, que me ayudaría a estudiar. Le creo». Valia miró a aquel chico serio, prematuramente adulto, y sintió un nudo en el pecho. Pasha comenzó con cuidado. «¿Te dijo Boris que quiere oficializar que vivirás con nosotros?» Pasha bajó la mirada y asintió. «Sí, lo hizo. Pero entiendo. Es complicado. Ustedes tienen su propia vida, sus hijos. No quiero ser una carga. Puedo quedarme en el orfanato. La abuela dice que no es tan malo. Te alimentan, te enseñan». «Pasha, mírame», dijo Valia suavemente. El chico levantó los ojos lentamente. Había tal tristeza en ellos, tal miedo a quedarse solo, que Valia no pudo contenerse. Se adelantó y lo abrazó. «No irás a ningún orfanato», afirmó con firmeza. «¿Me oyes? Si Boris dio su palabra, así será. Vivirás con nosotros. Tenemos una habitación libre, la antigua de Nastia. Es pequeña, pero acogedora. Podrás adaptarla a tu gusto. Irás a una buena escuela en la ciudad y después, instituto técnico, universidad, lo que quieras.
Pasha permaneció rígido en sus brazos y de pronto se estremeció, empezando a llorar en silencio, de manera indefensa, como alguien acostumbrado a ocultar sus lágrimas. Valia le acarició la espalda y susurró: «Está bien, Pasha. Todo estará bien». Permanecieron así varios minutos. Luego Pasha dio un paso atrás, secándose el rostro con la manga. «Perdón», murmuró. «No quería». «Está bien», sonrió Valia. «Llorar no es vergonzoso. Vamos, volvamos antes de que el té se enfríe». Al regresar, Galina Anatolievna y Boris conversaban en voz baja. Guardaron silencio cuando Valia y Pasha entraron. Boris miró a Valia, interrogante. Ella le dio un leve asentimiento. «Galina Anatolievna», dijo Valia al sentarse, «Boris y yo estamos decididos a acoger a Pasha, a oficializarlo, a darle un hogar y una familia. Quiero que lo sepa, para que no se preocupe». La anciana entrelazó las manos, lágrimas surcando sus mejillas. «Dios los bendiga», susurró. Tenía tanto miedo de que se quedara solo, de que acabara en un orfanato maltratado. Pero ahora tendrá una familia de verdad. «Una familia de verdad», repitió solemnemente Boris. «Lo prometo». Se quedaron un par de horas más, tomando té, comiendo pasteles, conversando. Pasha se fue relajando poco a poco. Incluso sonrió una o dos veces y habló de la escuela, los amigos y sus aficiones. Resultó que no solo le gustaba construir cosas, sino que también dibujaba muy bien, sobre todo bocetos técnicos de coches y máquinas. «Eres talentoso», dijo Valia con aprobación. «Deberíamos inscribirte en una escuela de arte o en un curso de dibujo técnico. ¿De verdad me dejarían?» Sus ojos se iluminaron. «Por supuesto», sonrió Valia. Salieron hacia la tarde. Galina Anatolievna se quedó junto a la puerta, agitando su pañuelo. Pasha estaba a su lado, manos en los bolsillos, observando cómo se alejaba el coche. Valia miró hacia atrás, aún estaba allí, luego levantó lentamente la mano y saludó. «Es un buen chico», dijo Valia mientras dejaban el pueblo. «Lo es», asintió Boris en voz baja. «Saldrá adelante», afirmó Valia con firmeza. «Solo necesita un poco de ayuda, y nosotros se la daremos». Condujeron en silencio. Valia miraba por la ventana, reflexionando sobre cuánto había cambiado en apenas una semana. Hace 7 días creía que su esposo se le estaba escapando, que su vida se desmoronaba. Ahora parecía todo lo contrario. Su existencia cobraba un nuevo sentido. Iban a acoger a un hijo adoptivo, un adolescente con sus propios problemas y dolor, pero también con la promesa de propósito, cuidado y amor retornando a su hogar. «¿En qué piensas?», preguntó Boris. «Que fui una tonta», admitió Valia. «Dejé volar mi imaginación, convenciéndome de lo peor. Debería haberte preguntado desde el principio». «Yo también fui un tonto», dijo Boris en voz baja. «Debería haberte contado todo de inmediato en vez de mantenerlo en secreto». «Nada de secretos entonces», dijo ella. «¿De acuerdo?». «De acuerdo», asintió Boris tomando su mano y colocándola sobre la palanca de cambios. Ella entrelazó sus dedos con los suyos, y así condujeron el resto del camino a casa, tomados de la mano, tal como lo habían hecho hace 27 años, cuando se casaron. En casa, Valia llamó de inmediato a su hija Nastia. Tardó un momento en contestar. El llanto de un bebé resonaba de fondo. «Hola, mamá». «Espera un segundo», dijo Nastia, con la voz algo fatigada. Valia pudo escuchar cómo susurraba algo tranquilizador hasta que el llanto se calmó. «Katia está con los dientes otra vez». «¿Qué pasa, mamá?». «Tenemos noticias», comenzó Valia con seriedad. «Siéntate, te contaré todo». Le explicó breve pero claramente sobre Boris y Anatoly Fyodorovich, la promesa hecha, sobre Galina Anatolievna y Pasha y su decisión de acoger al chico. Nastia escuchó en silencio y luego suspiró largamente. «Vaya, mamá. No tenía idea de que papá hubiera pasado por todo eso». «Nosotros tampoco», admitió Valia. Lo guardó para sí mismo durante 23 años. ¿Y realmente van a acoger a este chico? «Sí», dijo Valia con firmeza. «Tu padre dio su palabra y yo la respaldaré». Hubo una pausa. «Mamá, ¿crees que podrán con esto? Es decir, es un adolescente, no es fácil». «Lo manejaremos», respondió Valia con tranquila seguridad. «Juntos tu padre y yo». «Entonces les deseo suerte a ambos», dijo Nastia. «Y dile a papá que estoy orgullosa de él. No todos harían algo así». Después de colgar, Valia llamó a su hijo Maxim.
Él estaba en el trabajo, distraído. Hablando con frases cortas, escuchó, emitió un vale y dijo: «Si ya lo han decidido, entonces así será. Cuando el chico se mude, iré a conocerlo». «Por favor, hazlo», respondió Valia. «Es importante que sepa que tiene hermanos mayores». «Iré», prometió Maxim. «Pero tengo que correr, reunión en 5 minutos. Los quiero». Al colgar, Valia se desplomó en el sofá. Boris salió de la ducha y se sentó a su lado. «¿Les contaste?» «Sí», asintió. Nastia lo apoya. Maxim también, aunque iba con prisa. Pero ninguno se opone. «Bien», exhaló Boris con alivio. Temía que no lo comprendieran. «Son adultos ahora», dijo Valia. «Tienen su vida. Nosotros viviremos la nuestra como creamos conveniente». Boris rodeó con un brazo a Valia y besó su sien. «Te amo», susurró. «Gracias por estar aquí. Por entenderme». «Yo también te amo», respondió Valia suavemente. «Y me alegra que finalmente hayamos hecho las paces». Se sentaron juntos, abrazados, y por primera vez en meses Valia sintió que realmente estaban unidos otra vez. Los siguientes 2 meses pasaron entre papeleo y preparativos. Boris se ocupaba de los documentos de tutela. Un laberinto interminable de formularios, certificados médicos y aprobaciones oficiales. Valia lo ayudaba en lo que podía, acompañándolo a la oficina de bienestar, reuniendo certificados y llenando solicitudes. Natasha, la profesora de Pokrovskoye, fue de gran ayuda. Conocía a las personas correctas y les orientaba sobre qué decir y a dónde ir. Tras varias llamadas telefónicas, Valia comprendió: es una mujer amable, genuinamente preocupada por Pasha. «Es un buen chico», decía Natasha. «Inteligente, trabajador, pero profundamente marcado por la vida. Necesita una familia. En el orfanato se perdería». En junio, Valia comenzó a preparar una habitación para él. La antigua habitación de Nastia llevaba vacía 2 años. Su hija solo se había llevado lo esencial al casarse, dejando la mayoría de sus cosas atrás. Valia limpió la habitación a fondo, desechó ropa vieja y fregó cada superficie. Decidió no cambiar el papel tapiz. Pasha podría escoger el suyo más adelante. Pero pintó el radiador, lavó las ventanas y colgó cortinas nuevas. Boris trajo una cama nueva, no infantil, sino una cama individual con colchón ortopédico, y añadió un escritorio y una silla cómodos. Valia tendió la cama con ropa de cama nueva, escogiendo un juego azul discreto, sencillo y adulto. «¿Crees que le gustará?», preguntó, mirando alrededor. «Sí», afirmó Boris con confianza. «Lo importante es que será su hogar». Visitaron Pokrovskoye 2 veces más. La primera, a mediados de junio, para recoger algunas pertenencias de Pasha, libros, dibujos y herramientas. Galina Anatolievna lloraba en silencio mientras empacaba su ropa. «No llores, abuela», murmuró Pasha torpemente. «Iré cada fin de semana si puedo». «Por supuesto que puedes», lo aseguró Boris. «Iremos juntos». Su segunda visita, a finales de junio, fue para finalizar todo. Los documentos estaban casi listos, solo faltaba una última comisión. Galina Anatolievna preparó obsequios caseros, mermeladas, miel y hongos secos. Lo cuidaba y le daba consejos entre lágrimas. «Estudia, Pasha. Escucha a Boris Alexeyevich y a Valentina, ahora son tus padres. Sé amable y ayúdalos en la casa». «Lo haré, abuela», prometió Pasha, abrazándola fuerte. Valia observaba la escena con un nudo en la garganta. La anciana entregaba el último pedazo de su corazón, consciente de que ya no escucharía sus pasos cada mañana ni su risa en el desayuno, pero lo hacía por su bien, por su futuro. «Valia», dijo Galina tomando su mano, «visítenos de vez en cuando. Y ustedes pueden venir siempre que quieran. Pasha siempre estará feliz de verlos». «Gracias», sollozó la anciana. «Gracias a ambos. Ni siquiera sé cómo agradecerles». «No hace falta», respondió Valia con suavidad. «Debemos ser nosotros quienes agradezcamos al destino por traer a Pasha a nuestras vidas». La aprobación final llegó el 5 de julio. Boris llamó a Valia en el trabajo, ella trabajaba medio tiempo en la biblioteca, y su voz temblaba de emoción. «Valia, es oficial. Podemos traerlo a casa, de verdad», exclamó ella. «Mañana, si quieres. Ya hablé con Pasha». Lloró de alegría Valia. Lágrimas de felicidad. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. «Iremos el sábado», dijo. «Lo llevaremos a casa. Para siempre». Valia pidió el viernes libre, horneó pasteles, cocinó borsch y preparó albóndigas.
Quería que Pasha se sintiera en casa desde el primer día. Boris revisó el coche y llenó el tanque. A las 10 de la mañana siguiente, llegaron a Pokrovskoye. Pasha esperaba en la entrada, con 2 bolsas, vestido con camisa limpia, y los jeans nuevos que Boris le había dado una semana antes. El cabello recién cortado, más corto y ordenado, le daba un aspecto más adulto. Galina Anatolievna salió para despedirlo, con el rostro hinchado por las lágrimas pero con determinación. «Bueno, Pasha», dijo con voz temblorosa. «Ve ahora. Ve a vivir con buenas personas, estudia, hazlos sentir orgullosos. Los llamaré todos los días», prometió abrazándola. «Y los visitaré en cuanto pueda». «Aquí estaré», susurró ella, acariciándole el cabello. «Siempre». Se despidieron y subieron al coche. Pasha se sentó atrás, con el rostro pegado a la ventana. Valia miraba de reojo al chico, notando sus mejillas mojadas por lágrimas silenciosas. Nadie hablaba. Boris se concentraba en la carretera. Al llegar a la ciudad, Pasha preguntó en voz baja: «¿De verdad viviré aquí ahora? No es un sueño». «No es un sueño», sonrió Valia. «Ahora estás en casa, Pasha». Él asintió y volvió a mirar por la ventana. Al llegar al edificio, Boris estacionó en el patio. Pasha tomó sus bolsas y lo siguió escaleras arriba. El ascensor, como siempre, no funcionaba. Boris abrió la puerta. «Entra, Pasha. Esta es tu casa ahora». El chico entró, mirando a su alrededor. El apartamento, pequeño pero acogedor, olía a pasteles y calor hogareño. «Ven», dijo Valia. «Te mostraré tu habitación». Se detuvo en el umbral, tomando la medida de la cama, el escritorio y la pila de cuadernos y bolígrafos nuevos. Valia había colocado algunos libros sobre inventores y tecnología en la estantería. «¿Todo esto es para mí?», preguntó, incrédulo. «Para ti», asintió Valia. «Si no te gusta algo podemos cambiarlo». «El papel tapiz, por ejemplo». «No, es perfecto», susurró Pasha. «Gracias». Dejó sus bolsas, caminó hacia la ventana y miró afuera un momento. Al volver, Valia vio lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento», susurró. «No quería llorar. Solo pensé que ya nadie me necesitaba, que todos me habían olvidado. Y ahora». Valia avanzó y lo abrazó. «Ahora estás en casa», dijo con firmeza. «Y eres necesario, para nosotros». Él asintió, enterrando el rostro en su hombro. Boris se situó a su lado y le colocó la mano sobre la espalda. Por primera vez, Valia sintió certeza. Esto era lo correcto. Así debía ser, no por casualidad, no por error, sino por destino. Esa noche cenaron juntos. Valia había preparado todo: borsch, albóndigas, pasteles. Pasha comió con entusiasmo, claramente hambriento. Boris le habló de la ciudad y de la escuela a la que asistirá en septiembre. Valia le contó sobre su biblioteca, los parques y el cine local. «¿Puedo unirme a algún club o algo?», preguntó Pasha tímidamente. «¿Algo de mecánica o dibujo?». «Por supuesto», dijo Boris. «Buscaremos uno bueno o incluso 2 si quieres». Después de la cena, Pasha ayudó a recoger la mesa sin que se lo pidieran. Más tarde, se sentó en su nueva habitación a desempacar sus cosas. Valia asomó la cabeza. «Pasha, si necesitas algo, no dudes en decírnoslo», dijo con suavidad. «Gracias, Valentina», respondió él. «Tengo todo lo que necesito. De verdad. Llámame simplemente Valia», sonrió. «O tía Valia, como te resulte más fácil». «Valia», repitió él. «Está bien». Ella salió y cerró la puerta suavemente. En la cocina, Boris lavaba los platos. «¿Crees que se adaptará?», preguntó ella en voz baja. «Sí», respondió Boris con seguridad. «Dale tiempo. Solo necesita acostumbrarse, encontrar su lugar». Esa noche, Valia no pudo dormir. Permaneció en la cama, mirando el techo, pensando: en la habitación de al lado duerme un niño que antes era un desconocido. No. Ya no era un desconocido, era su hijo adoptivo. Tenía un propósito nuevamente, alguien a quien cuidar, un sentido en su vida. No un apartamento vacío ni tardes frente al televisor, sino una persona viva que la necesitaba. Boris tampoco dormía. Podía sentirlo en su respiración pausada. «¿No duermes?», susurró ella. «No», respondió él. «¿En qué piensas?». «En lo correcto que hemos hecho», dijo Boris. «En cómo Anatoly Fyodorovich estaría orgulloso. Cumplí mi promesa. Su familia no está sola». Valia tomó su mano y la apretó. «Eres un buen hombre, Boria», dijo. «Siempre lo supe, solo que lo olvidé por un tiempo. Pero ahora lo recuerdo». Él se volvió hacia ella y la besó.
Y tú eres la mejor esposa del mundo, dijo. No todas las mujeres aceptarían esto. Cualquier mujer normal lo haría, replicó ella. Solo debiste decírmelo antes. Lo recordaré ahora, prometió Boris. Se quedaron un tiempo más abrazados antes de que Valia finalmente se sumiera en un sueño tranquilo y luminoso. Se despertó por la mañana sintiéndose renovada. En la cocina Pasha ya estaba sentado, tomando té y comiendo pan con mantequilla. Saltó al verla. «Buenos días, amable Valia», sonrió. «¿Dormiste bien?» «Sí, perfectamente», asintió. «La cama es cómoda y aquí hay tanta tranquilidad». En casa de la abuela, los gallos empezaban a cantar a las 5 de la mañana. Valia rió. «Aquí no hay gallos, eso seguro». «Siéntate, voy a preparar el desayuno», dijo, tomando la sartén y comenzando a freír huevos. «Pasha, ¿puedo ayudarte?», preguntó él tímidamente. «En la casa con los platos, cualquier cosa. No quiero solo quedarme sentado». «Por supuesto», aceptó Valia. «Asignaremos tareas. Todos tendrán responsabilidades». «Está bien», asintió Pasha, sonriendo genuinamente por primera vez. En ese momento, Valia comprendió, todo estaría bien. No de inmediato, no sin desafíos, pero sí. Los tres lo manejarían juntos. Una semana después, Nastia llegó con la pequeña Katia. Al principio Pasha estaba tímido, reservado. Pero la niña de 1 año, con rizos blancos, se acercó a él de inmediato. Él la levantó con cuidado. Ella rió y tiró de su cabello. Pasha sonrió y la meció suavemente. «Se lleva bien con los niños», susurró Nastia a su madre. «Considerado, amable», coincidió Valia. En agosto, Maxim llegó y le trajo a Pasha una tableta como regalo. «Una buena cara perfecta para estudiar», dijo. Podía usarse para leer libros y hacer diagramas. Pasha se alegró enormemente, mostrando a Maxim sus dibujos y comentando sobre máquinas y mecanismos. Maxim le contó historias sobre programación. Pasha escuchaba fascinado. «Quizá deberíamos entrenarte como programador también», bromeó Maxim. «No sé», respondió Pasha honestamente. «Prefiero trabajar con las manos, hacer algo real, tangible». «Entonces serás ingeniero», decidió Maxim. «Una buena profesión». Antes de irse, Maxim abrazó a Valia. «Mamá, lo hicieron bien. Papá también. No todos se atreverían a esto». «No dudamos», respondió Valia. «Simplemente hicimos lo que debíamos hacer». El 1 de septiembre, Valia llevó a Pasha a la escuela para inscribirlo en 9º grado. La subdirectora examinó sus documentos y le hizo preguntas. Pasha respondió en voz baja pero clara. Fue aceptado. «Estudia bien», aconsejó la subdirectora. «Tienes una buena familia. No los decepciones». «No lo haré», prometió Pasha con seriedad, y cumplió. Estudió con diligencia y obtuvo buenas calificaciones. En octubre se unió a un club de modelado técnico, trayendo a casa piezas de metal y creando cosas en su habitación. Boris lo ayudaba y le daba consejos. Cada noche, Pasha llamaba a Galina Anatolievna para contarle su día. Cada 2 semanas, la visitaban en familia. La anciana estaba feliz, los alimentaba y regañaba suavemente, pero ya no lloraba. Veía que su nieto era feliz y se sentía tranquila. En noviembre, Valia se sintió verdaderamente necesaria por primera vez en años, no solo como esposa o madre de hijos adultos que ya no dependían de ella, sino como alguien esencial para otra persona. Pasha acudía a ella con preguntas, problemas y alegrías, compartiendo historias de la escuela, amigos y planes. Una tarde, se acercó a ella en la cocina mientras lavaba platos. «Valia, ¿puedo preguntarte algo?», comenzó tímidamente. «Claro, Pasha. ¿Qué es?». «Puedo llamarlos a ti y a Boris mamá y papá». Se sonrojó. «Sé que no son mis padres biológicos, pero son como mis padres. Incluso mejor. Y quiero hacerlo». Valia dejó la esponja con lágrimas en los ojos. «Por supuesto». Pashenka susurró. «Por supuesto que puedes». Él la abrazó con fuerza, con firmeza. «Gracias, mamá», murmuró. Valia acarició su espalda, llorando de felicidad, alivio y la certeza de que todo había encajado como debía. Esa noche, después de que Pasha se fue a la cama, se lo contó a Boris. Él sonrió con esa calidez familiar que ella tanto amaba. «Entonces lo hicimos», dijo. «Lo hicimos», asintió Valia. «Y sabes, Boria, ahora entiendo por qué tuve aquel sueño, por qué me equivoqué de dirección y terminé en Pokrovskoe. Fue una señal. El destino quería que conociera la verdad, para que no nos perdiéramos,
para que nos reencontráramos y encontráramos a Pasha. Quizá, dijo Boris pensativo, o tal vez solo fue casualidad. Pero, ¿importa? Lo importante es que estamos juntos, los tres. Los tres, repitió Valia, tomando su mano. Se sentaron en la cocina, tomando té y conversando en silencio, tal como al inicio de su vida juntos. Ella lo sintió, se habían reencontrado. Tras 27 años de matrimonio, tras la distancia y la frialdad, tras secretos y dudas, estaban cerca nuevamente. Y eso era lo que importaba. Para diciembre, la nieve y la escarcha cubrían la ciudad. Valia estaba junto a la ventana de la cocina, observando a los niños construir un muñeco de nieve en el patio. Pasha estaba entre ellos, un adolescente alto, con la nueva chaqueta azul de invierno que le habían comprado. Reía, ayudando a los pequeños a rodar la bola de nieve, levantando a una niña para colocarle una zanahoria en la cara del muñeco. 6 meses habían pasado desde que se mudó, 6 meses que lo habían cambiado todo. ¿En qué piensas?, preguntó Boris, abrazándola por detrás y mirando por la ventana. Viéndonos a nuestro hijo, sonrió Valia. Mira cómo interactúa con los niños. Tan atento. Un buen joven, coincidió Boris. Hoy hablé con su tutor, continuó. Dijo que Pasha es uno de los mejores estudiantes de la clase. No solo académicamente, sino también por su carácter y trato con los demás. ¿De verdad? Valia se iluminó. De verdad. Siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros, nunca hace daño a nadie y es bien querido en su club. La profesora también dijo que tiene talento para la ingeniería. Valia sintió un calor que le llenaba el pecho. Temía no poder manejar la situación, que Pasha no se adaptara, que surgieran problemas. Pero todo encajó de manera natural, perfecta, como si Pasha siempre hubiera sido parte de su familia. Claro que hubo desafíos. Al principio, Pasha era tímido al pedir ayuda, reacio a hablar, a menudo callado incluso cuando estaba preocupado. Valia aprendió a leer sus estados de ánimo, a notar cuándo necesitaba apoyo. Poco a poco se abrió. Surgieron pequeños conflictos, a veces olvidaba ordenar su habitación o no avisaba si se retrasaría después de la escuela. Valia permanecía en silencio, dudando en regañarlo, temiendo que se sintiera rechazado o poco amado. Entonces Boris dijo, Valia, no lo mimes. No es un invitado. Es tu hijo. Tenemos que enseñarle responsabilidad. ¿Cómo más manejará la vida? Valia comenzó a guiarlo con firmeza pero con calma, explicándole que todos en la familia tienen deberes, que si se retrasaba debía llamar y que mantener su habitación ordenada era su responsabilidad. Pasha escuchaba, asentía e intentaba mejorar. A veces olvidaba, a veces se mostraba testarudo. Un adolescente típico, pero entendía y aceptaba las reglas. Afuera, Pasha saludó a alguien y corrió hacia la entrada. Momentos después cerró la puerta de un portazo sacudiéndose la nieve de la chaqueta. «Hola mamá, papá», gritó. «¿Puedo traer a un amigo? ¿Seriosa? ¿Vive cerca? ¿Estamos en el mismo club?», preguntó Valia. «Por supuesto», respondió ella. «Pero primero tomen un poco de té, he horneado un pastel». Unos minutos después, Pasha regresó acompañado de un amigo tímido con gafas. «Este es Seriosa», presentó Pasha. «Y estos son mi mamá y mi papá». Valia escuchó esas palabras. «Mi mamá y mi papá». Su corazón se llenó de felicidad. Las dijo con naturalidad, como si fuera lo más evidente del mundo. Los chicos se sentaron a la mesa, comieron pastel y charlaron sobre sus intereses. Boris preguntó por el club y la escuela. Seriosa respondió con entusiasmo, claramente cómodo. Cuando su amigo se marchó, Pasha ayudó a recoger la mesa por costumbre sin que nadie se lo recordara. «Pasha, ¿recuerdas la primera vez que viniste a nuestra casa?», preguntó Valia de repente. «Hace 6 meses», reflexionó él. «¿Qué te daba miedo? Que no les agradara, que se arrepintieran de acogerme, que fuera una carga», dijo con honestidad. Todo el camino pensaba, ¿y si dentro de un mes dijeran eso es todo, Pasha, vuelve? «Tonterías», dijo Boris. «Nunca haríamos eso». «Ahora lo sé», sonrió Pasha. «Antes no. Me había acostumbrado a que todos me abandonaran. Primero murieron mis padres. Luego mi tía se negó a cuidarme y hasta los amigos de mi padre se alejaron. Solo la abuela se quedó. Hasta que ustedes llegaron». Valia se acercó y lo abrazó por los hombros, sujetándolo con fuerza. «Nunca te abandonaremos», dijo con firmeza. «¿Me escuchas?
Pase lo que pase, somos tu familia. Para siempre. Lo sé, asintió Pasha con una pequeña sonrisa. Ahora lo creo. Esa noche, mientras Pasha hacía su tarea en su habitación, Valia se sentó en la cocina con Boris tomando té. «Boria, ¿recuerdas el día que terminé en Pokrovskoe?», preguntó. «Cuando te vi en aquella parada de autobús». «Lo recuerdo», asintió Boris. «Casi muero de miedo cuando me dijiste que me habías visto allí. Pensé, todo estaba al descubierto, se había acabado». «Yo también tenía miedo», admitió Valia. «Pensé que tal vez tenías otra familia, o algo ilegal, no sé». Mi cabeza daba vueltas. «Y luego resultó ser más simple», dijo Boris. «Y más complicado», añadió Valia. «Llevaste esa carga solo por más de 20 años. ¿Por qué, Boria? ¿Por qué no me lo contaste antes?». Boris hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Supongo que tenía miedo. Miedo de que no comprendieras, de que pensaras que era extraño cargando los problemas de otra familia. Ya teníamos 2 hijos, nuestras propias responsabilidades, y yo llevaba otra familia encima. Pensé que te opondrías, que provocaría discusiones. Así que me quedé en silencio, y con el tiempo, el silencio se convirtió en hábito. La distancia entre nosotros creció. La sentí, pero no sabía cómo arreglarla, cómo decirte lo que había ocultado todos esos años. Si no me hubiera equivocado de dirección aquel día, si no hubiera terminado en Pokrovskoe, habríamos seguido viviendo así», dijo Valia suavemente. «Extraños en el mismo apartamento». «No lo sé», admitió Boris. Tal vez eventualmente habría encontrado el valor para contártelo, más temprano o más tarde, cuando Galina Anatolievna falleciera y tuviéramos que tomar decisiones sobre Pasha. Entonces habría sido inevitable». «Menos mal que ocurrió antes», dijo Valia. «Me alegra haberlo descubierto, haber hablado, haberlo resuelto. A veces pienso que si no fuera por aquel sueño, no habría ido a ningún lado. Seguiría en casa, sumida en mis pensamientos. Pero el sueño me impulsó hacia aquella Liuska, la adivina. Me equivoqué de dirección, llegué al lugar incorrecto, te vi, como si alguien hubiera arreglado todo deliberadamente. El destino, quizás», dijo Boris pensativo. «O tal vez Anatoly Fyodorovich me empujó desde el más allá, para que cumpliera mi promesa, no solo con dinero, sino dándole a Pasha una familia de verdad». «Puede ser», asintió Valia. «¿Recuerdas cómo Sinka me habló de aquella Liuska, que supuestamente tenía visión? Ni siquiera fui a verla, y al final no lo necesité. Todo se reveló por sí mismo». Ella quedó en silencio, recordando aquel día. El miedo al ver a Boris en la parada de autobús, el dolor al pensar que le era infiel, el alivio al descubrir la verdad y la decisión de acoger a Pasha, de aceptarlo en la familia. «Boria, ¿te arrepientes de algo?», preguntó. «De acoger a Pasha, de cómo cambiaron nuestras vidas». «Nada», dijo Boris con firmeza. «Al contrario, me arrepiento de no habértelo contado antes. ¿Cuántos años perdimos, Val? ¿Cuántos años estuvimos juntos pero en realidad separados?». «No los perdimos», replicó Valia. «Solo los vivimos de otra manera. Y ahora viviremos como debemos. Juntos, verdaderamente juntos». Boris tomó su mano, la llevó a sus labios y la besó. «Te amo», dijo. «Te amo y te agradezco por estar aquí, por comprender, por aceptar a Pasha». «Yo también te amo», respondió Valia. «Y amo a Pasha. Ahora es nuestro hijo, no de sangre, pero sí de corazón». Desde la otra habitación se escuchó la voz de Pasha. «Mamá, ¿puedes ayudarme con literatura? Tengo que escribir un ensayo, pero no entiendo bien lo que quieren de mí». «Ahora voy», respondió Valia. Levantándose de la mesa, 2 semanas después llegó la temida llamada. Natasha, la profesora de Pokrovskoe, estaba al teléfono, su voz ansiosa. «Boris Alexeyevich, Galina Anatolievna está en el hospital». El corazón de Boris se contrajo. Los médicos dijeron, «Es grave». Condujeron en silencio, Boris, Valia y Pasha, cada uno perdido en sus pensamientos. Pasha estaba pálido, con los puños apretados. En el hospital solo se permitían visitas breves, de 5 minutos. Galina Anatolievna yacía conectada a suero, pequeña y frágil, pero con los ojos claros. «Pashenka», susurró al ver a su bisnieto. «Ven aquí». Pasha tomó su mano. La anciana acarició su palma con dedos arrugados. «No llores, mi nieto. Todo está como debe ser. Mi tiempo ha llegado. Soy vieja y he trabajado mucho. Solo vive bien, estudia, no te malcríes. Obedece a Boris Alexeyevich y Valentina.
Ellos son tus padres ahora. Abuela, no digas eso, sollozó Pasha. Te vas a mejorar. No, querido, sonrió. No lo necesito. He vivido mi vida y la he vivido bien. Crié a mi hijo, vi a mi nieto, puse a mi bisnieto de pie. ¿Qué más podría desear? Se volvió hacia Boris y Valia. Gracias, dijo. Gracias por no abandonar a Pashenka. Ahora estoy en paz. Sé que está en buenas manos. No tienes que agradecernos, Galina Anatolievna, respondió Valia con lágrimas. Somos nosotros quienes te agradecemos por confiar en nosotros con un niño tan extraordinario. La anciana descansó un poco más, sostuvo la mano de Pasha y luego cerró los ojos. Estoy cansada, dijo. ¿Vendrás de nuevo? Vendremos, prometió Boris. Pero no fue así. Galina Anatolievna falleció esa noche, en silencio, mientras dormía sin sufrir. Su funeral se celebró en Pokrovskoe, en el mismo cementerio donde había sido enterrado Anatoly Fyodorovich. Solo asistieron unos 30 vecinos. Pasha estuvo entre Boris y Valia, en silencio, con el rostro pálido como la tiza. Después, regresaron a la casa vacía de Galina Anatolievna para revisar sus pertenencias y decidir qué hacer con la propiedad. No la venderemos, dijo Boris. La dejaremos tal como está. Pasha crecerá y decidirá qué hacer con ella. Quizás quiera visitarla en verano. Valia estuvo de acuerdo. Cerraron la casa con llave y se pusieron de acuerdo con el vecino Vasily Petrovich para que la vigilara. En el camino de regreso, Pasha permaneció en silencio, mirando por la ventana. «Pash, ¿cómo estás?», preguntó Valia. «Bien», respondió él suavemente. «Solo estoy solo ahora. No queda ningún familiar». «Ni uno solo», dijo Valia con firmeza. «Nos tienes a nosotros. Tienes a Nastia con Katia. Tienes a Maxim. No estás solo, Pasha. Eres parte de una familia». Asintió, volvió a mirar por la ventana con los hombros temblorando. Lloraba en silencio. Valia se deslizó al asiento trasero, lo abrazó. Pasha enterró su rostro en su hombro y sollozó fuerte y explosivamente como un niño. Ella acarició su cabeza susurrando palabras de consuelo. Boris conducía, secándose las lágrimas. En casa, Pasha se encerró en su habitación. Valia le dio su espacio permitiéndole llorar a solas. Solo por la tarde llamó a la puerta y entró. Pasha yacía en la cama con la cara hacia la pared. «Pash, ven a comer», dijo suavemente. «No quiero», respondió él. «Tienes que hacerlo. No has comido en todo el día». Valia se sentó al borde de su cama. «Pasha, sé lo difícil que es esto para ti. Has perdido a tu último familiar vivo. Es doloroso, da miedo. Pero no estás solo. Nos tienes a nosotros y no vamos a ir a ningún lado. Somos tuyos para siempre. ¿Lo entiendes?». Se giró con los ojos enrojecidos y murmuró: «¿De verdad no me dejarán?». «Ni siquiera cuando seas mayor», afirmó Valia con firmeza. «Ni siquiera cuando tengas hijos propios. Eres nuestro hijo. Los padres no abandonan a sus hijos». Pasha se sentó y la abrazó. Permanecieron así durante mucho tiempo, en silencio. Más tarde, fueron a la cocina y cenaron juntos. Boris contó alguna historia del trabajo, tratando de aligerar el ambiente. Pasha escuchaba atentamente, sonriendo de vez en cuando. La vida continuaba. Pasó otro mes. Recibieron el año nuevo en casa, los 4 juntos. Nastia llegó con la pequeña Katia. Maxim no pudo asistir por trabajo, pero había enviado regalos. Pusieron la mesa y decoraron el árbol de Navidad. Katia corría alrededor del árbol, aplaudiendo, mientras Pasha jugaba con ella, mostrándole sus juguetes. A medianoche salieron al balcón para ver los fuegos artificiales. Valia se apoyó junto a Boris, quien la abrazaba por los hombros. Nastia sostenía a Katia en brazos. Pasha se quedó un poco apartado, observando cómo el cielo se llenaba de colores. «Feliz año nuevo», dijo Boris. «Que sea un año feliz». «Feliz año nuevo», respondieron los demás. Pasha se volvió hacia Boris y Valia. «Gracias», dijo suavemente, «por todo. Por acogerme, por darme un hogar, por convertiros en mi familia». Valia lo abrazó. Boris le colocó una mano sobre el hombro. «No somos nosotros quienes debemos agradecerte», dijo Valia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias por existir, por darnos la oportunidad de ser padres otra vez, por llenar nuestra casa de vida». Se quedaron allí en el balcón juntos. Bueno, 4. No, 5, si contaban a la pequeña Katia. Miraban los fuegos artificiales. Su familia estaba lejos de ser perfecta. No era la familia impecable de los libros.
Solo una familia común, con sus problemas, sus penas, su pasado. Pero una familia real, donde el amor, el cuidado y el apoyo se ofrecían libremente. Valia pensó en lo diferente que habría sido todo si no hubiera sido por aquel sueño, la dirección equivocada y aquel encuentro fortuito en un pueblo olvidado. Ella y Boris habrían seguido viviendo en el mismo apartamento, pero como extraños. Pasha podría haber terminado en un orfanato o peor, tal vez no habría sobrevivido. Pero todo se desarrolló de otra manera. Destino, providencia, señal. No importaba cómo llamarlo. Lo importante era que se habían encontrado y ahora eran una familia. Mamá, papá, llamó Pasha. Vamos adentro antes de que Katia se congele. Vamos, asintió Valia. Entraron en el apartamento y cerraron la puerta del balcón. La habitación estaba cálida y acogedora, impregnada del aroma de mandarinas y pino. La cena navideña se enfriaba en la mesa. Encendieron la televisión. Un concierto de Año Nuevo. Valia miró a sus seres queridos, Boris cortando el pastel, Nastia acostando a Katia, Pasha inspeccionando los regalos bajo el árbol y sintió una felicidad profunda y silenciosa. No de la clase espectacular o publicitada, sino de esa satisfacción genuina que no necesita ser proclamada, solo vivida día a día. ¿En qué piensas?, preguntó Boris, acercándose. En que lo hemos hecho bien, sonrió Valia. Que lo hemos logrado, que lo conseguimos. Sí, asintió Boris. ¿Y sabes lo más importante? Que estamos realmente juntos de nuevo, como si nos hubiéramos casado otra vez. Otra vez, repitió Valia. Después de 27 años de matrimonio, nos hemos reenamorado. Él la besó suavemente, con sinceridad, de manera informal tal como en los últimos años. Te amo, dijo. Yo también te amo, respondió Valia. Y amo a Pasha. Es nuestro hijo ahora. No de sangre, pero sí de corazón. Afueras, los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo. Un año nuevo, una vida nueva, un capítulo nuevo. Valia sabía que no sería fácil. Pasha estaba creciendo. Adolescencia, exámenes de graduación, universidad, vida adulta. Habría desafíos, conflictos y dificultades, pero lo superarían, porque eran una familia y estaban juntos. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira cada día a traerte nuevas y fascinantes historias. Ya puedes encontrar nuestra próxima historia en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad en la vida.